con el resultado a favor de Cerro Corá, que ganó por la cuenta de 2-1. Ya está Nelson Pintos, el relator, está Carliles Centurión, Elvio Cartamán, y también, por supuesto, estoy yo como para hacer voz comercial. ¿Cómo te va, Carliles Centurión? Muy buenas tardes a todos los seguidores de nuestras distintas plataformas. Ya estamos acá instalados desde la cancha del General Caballero, donde el mencionado club va a recibir al club Cerro Corá, que a propósito acaba de terminar el encuentro de los juveniles, ganó 2-1 el equipo de Cerro Corá. Nelson Pintos. Nelson Rodrigo Pinto en los relatos. Cartamán, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, audiencia, buenas tardes, amigos, compañeros que están allí hacia el otro lado de nuestros receptores, a esta hora ya conectadísimos con nosotros. El saludo cordial para todos y cada uno de ustedes que seguramente a esta hora están ahí en la sombra, otros que ya están viniendo a la cancha, viendo la transmisión deportiva, otros que le están metiendo algo bien espumante porque estira, y también a los amigos que seguramente están ya en su jacuzzi a esta hora, como el profesor Catalino Ramón Peralta y otros. Bueno, se abre otra vez de vuelta el campeonato de los cuartos de final de la Liga Carapegüeña de Fútbol, otro gran partido que nos espera entre el equipo del General Caballero y el equipo Odendabarú. Nelson Rodrigo Pinto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén Darío, buenas tardes para todos los seguidores de Acción Deportiva Impacto Deportivo. Ya estamos en vivo, en directo aquí desde la compañía Beniloma de la ciudad de Carapeguá para el compromiso que se viene a continuación. El equipo de General Caballero, partido de ida por los cuartos de finales de la divisional de ascenso de la Liga Carapegüeña de Fútbol, que el día de hoy recibe al club Cerro Corá de Endabarú. Un poco podríamos hablar de vecinos, no son muy cercanos, pero es un clásico, podríamos llamarlo, por dos equipos que están buscando el ascenso ya desde varios años, no se lo está dando, no están llegando a instancias finales, y bueno, hoy se va a conocer los primeros 90 minutos y el resultado parcial. La vuelta se definirá en Dabarú, en cancha de Cerro Corá, donde el club Cerro Corá, el equipo albiceleste, estará recibiendo a General Caballero, y ahí probablemente ya tengamos, si no es en los 90 minutos más, que seguramente en tanda de penales se va a definir a quién será el clasificado a las semifinales de la próxima ronda del campeonato divisional de ascenso de la Liga Carapegüeña de Fútbol, que ayer ya hubo un partido, hoy hay dos y mañana hay uno, Rubén Darío, y bueno, se van a resolver los partidos de ida, ya después en la vuelta será cuestiones de tiempo, de organización, y bueno, poco a poco nos vamos asomando a la última parte del compromiso, y así también ya estamos en la orilla del arranque del campeonato en categoría intermedia, que ya la vuelta está ya prácticamente el próximo de mañana. En 8 prácticamente ya está jugando también su partido un lunes el Deportivo Carapeguá, en cuanto a lo que tiene que ver el campeonato intermedia, con 30 fechas, obviamente que se van a ir disputando poco a poco. Tendremos mundial, tendremos pausa, algunos partidos de adelantamiento, justamente seguramente por eso, allá entre junio y julio, donde el Albirroja va a jugar después de 16 años, en el 2010 había jugado la última vez, y ahora 16 años después, 2026, está retornando a un mundial. Lo hizo de manera seguida en el 98, en el 94 quedó cerca de la clasificación, en el 98, en el 2002, primeramente en Estados Unidos, decíamos en el 98 justamente, fue en Francia donde volvía el equipo paraguayo al mundial, lo hizo de manera seguida en el 2002 con Corea-Japón, aquellos partidos inolvidables de madrugada, en el 2006 en Alemania también, donde se había disputado, y bueno, Paraguay quedó en la fase de grupos, producto de dos derrotas y una victoria, quedó con 3 puntos, con 3 unidades, estaban en un equipo fuerte. El único débil, juntamente con Paraguay, era el equipo de Trinidad y Tobago. A ese país había ganado Paraguay, y después perdió contra rivales muy duros en aquella instancia. Después lo último en el 2010, en donde Paraguay fue eliminado en cuartos de finales, y bueno, ya después, 16 años después, esperamos llegar a una instancia bastante similar, y por qué no, ir y llegar ya a las semifinales de la Copa del Mundo, Rubén Darío. Estamos con la información, informa América Motors. Ayer, Carliles, ¿qué pasó? Sí, ganó de visitante el conjunto de Damayo el 14 de julio, 4 goles contra 2, y tiene medio boleto ya clasificado porque ganó de visitante, tiene muchas chances para seguir en carrera el conjunto de Damayo. Bien, el tricolor de Calama entonces ganó la primera pulseada
Los otros partidos van a jugarse hoy. Otro gran partido en Espartillar, 15 de mayo de Espartillar. El Búfalo va a recibir al equipo de 1 de mayo, el Ciclón de Isla Ibaté. Y mañana lunes, el Quelito en Espartillar, Hijos de Mayo, recibe al Gallo Colorado de Espartillar, el Teniente Roja Silva, en un clásico zonal. Esto es Acción Deportiva. Esta transmisión es una presentación de Francisco Zárate Armoa, nuestro gran amigo Francisquito y familia, apoyando esta transmisión deportiva. Así es, Rubén Darío, y bueno, el día de ayer mucho quebranto por parte de los aficionados que son seguidores del torneo de primera, Copa de Primera que se está jugando en la Asociación Paraguaya de Fútbol. Ayer jugaron dos grandes del país. Olimpia, que según muchos es un partido bastante polémico, con jugadas anuladas, con goles anulados, expulsiones, muchas cosas que pasaron a pesar de la goleada de 4-1 del equipo de Olimpia. Por el otro lado, Cerro Porteño ganó casi de manera ajustada con el gol de Begetti. Posteriormente llegó el gol de Cecilio Domínguez en la última parte, un 2-0. Y bueno, ganaron los dos, estoy seguro. ¿Vos viste algún partido, Rubén Darío? ¿Alguno de los dos? No sé si Carly le vio, vamos a consultarle qué le pareció el partido de Olimpia, que evidentemente no jugó bien. Cerro Porteño tampoco jugó bien, pero ganaron sus partidos, Carly. ¿Qué te puedo decir? Actuó el VAR, y siempre cuando actúa el VAR al favor de un equipo de los grandes, siempre hay quejas. Si fuera al revés no había nada. Siempre cuando hay el VAR de por medio, como dije, a favor de los equipos grandes, siempre va a haber interrogancias. Muy bien. Venancio Figueredo, candidato a concejal, lista 3, opción 3, Venancio Figueredo, la ñane concejana. Bien, queridos amigos, gracias también al presidente del Club Cerro Corá, el profesor Nelson Barrios Cantero, por el apoyo. También muchas gracias a Consultorio Odontológico de Abel Ojeda en Tallipunta. Gracias también a Toticel, bazar, regalos, blusas, pantalones, electrodomésticos en general. Los espera Toticel, venta de celulares de las mejores marcas y al mejor precio de bloqueo en general. Los esperan Beniloma, reitero, Toticel. También nos acompaña Despensa San Antonio de Alicia Olmedo, todo para la canasta familiar y al mejor precio. Bebidas bien heladas, panificados, carnes, pollos, lácteos en general en Beniloma. Despensa San Antonio. También nos acompaña con su auspicio de siempre don Anastasio Ruiz, auténtico fanático del General Caballero, apoyando esta cobertura deportiva. El profesor Ismael Ibarra apoya al Club General Caballero y esta cobertura deportiva. También nos acompaña siempre Depósito de Materiales de Construcción Las Mellizas de Santiago Samaniego. Materiales de construcción, ladrillo, teja, tejuelones. Además, con Alto Service, Agua y Costa y Depósito de Materiales de Construcción, Celucero Agua y que está frente a la cancha del Club Porvenir de Calistro. Esto es Acción Deportiva y Musical, aguardando ya el ingreso del equipo de General Caballero, que está trabajando en la parte física dentro mismo de la cancha. En las afueras está practicando físicamente el equipo de Cerro Corá. Ya en instantes van a ingresar los dos equipos para el gran partido, una final anticipada, como se dice, entre General Caballero y el equipo de Cerro Corá, Caliles. Efectivamente, no podemos decir que es un clásico, pero tienen una cierta rivalidad. A propósito, en el conjunto de Cerro Corá y el conjunto general hay dos jugadores que son hermanos, que van a disputar en contra. Sí.
¿Quiénes son? Son los dos números 10 de cada equipo. Bruno Mendieta Y Fabio Mendoza. y Fabio Mendieta. Y amigos, Fabio Mendieta. Yo le dije alguna vez a Fabio y Hugo, vamos a ver cuando se encuentren ahora en la cancha, si son amigos. Nelson. Sí, ya tenemos la información océano titular de ambos equipos. En instantes vamos a ir pasando lo que está aconteciendo, lo que está por acontecer aquí en este escenario deportivo, que ya tiene a los árbitros confirmados. Por cierto, vamos a adelantar los árbitros designados. Vamos a la información. Informa América Motors. El árbitro principal del compromiso, Rodrigo Cubilla. Asistente 1, José Ocampo. Asistente 2, Juan Bogado. Cuarto árbitro, Freddy Hermosilla. El asesor de árbitros, Hugo Martínez. Supermercado H&B, el almacén mayorista más importante de la región. Supermercado H&B atiende en sus 3 locales en el barrio San Vicente, en el centro de la ciudad y en la curva de Carapeguá. Supermercado H&B, lo mejor. Muy bien, a las 17 horas está marcado este partido, siendo ya 16:50, 10 minutos falta para este compromiso, cuando vamos a practicar al conjunto, calentar, digo bien, al conjunto de General Caballero, y ahí hacia atrás del arco pueden divisar un poco la gente de Cerro Corá. El ingeniero agrónomo Antonio Céspedes y familia acompaña esta transmisión deportiva. Despensa Fernández de Silvio, Fernández Ñamaría, Anexo Lavadero DIL, te espera en la compañía Matasí, ruta 1, kilómetro 96. La poderosa Liga Roque Gonzaleño de Fútbol apoya esta cobertura deportiva. J&B Eventos de Juan Ayala, servicio de alquiler para eventos sociales o privados, anexo servicio de lavado de vehículos. Espera su visita en la ciudad de Roque González, Cruce Potrero. Tabapuy comercial de Joana Céspedes, todo para la canasta familiar, además bazar, regalo, librería y juguetería. Representante exclusivo de los productos Indaval te espera en la ciudad de Roque González de Santa Cruz. Despensa y carnicería 8 de diciembre de Conce Candia, todo para la canasta familiar, carne de primera calidad te espera frente a la cancha del Club Olimpia. Ferretería San Antonio del señor Morel, como dice Cartamaestre Nelson, Néstor Morel, artículos de ferretería, electricidad, pinturas, plomería, caza y pesca, ciudad de Roque González de Santa Cruz. Agropecuaria La Victoria del Doctor Montiel, venta de productos balanceados para animales, vacunos, bovinos, equinos y aves te esperan en la ciudad de Roque González de Santa Cruz, detrás de la cancha del Club Olimpia. Bodega Totoño y Totoño Burger de Arturo Pessoa, venta de lomito, sándwich de lomito y hamburguesas, bebidas de todas las marcas a buen precio te espera en la ciudad de Roque González de Santa Cruz. Autoservicio Don Francisco, de Francisco Ayala, oferta permanente en sus secciones de panadería, carnicería, mini mercado, artículos de limpieza, golosina, al lado de la Junta de Saneamiento, sucursal Ruta Carapeguá, Nueva Italia. Venancio Figueredo, candidato a concejal, lista 3, opción 3. También nos acompaña Despensa San Antonio de Alicio Olmedo, todo para la canasta familiar, embutidos, pollos, panificados, bebidas bien heladas, Vendiloma, Carapeguá, Toticel, reparación de celulares, también cambios de baterías, flacheo, Beniloma, Carapeguá. Esto es Acción Deportiva. Nelson Pinto, ya tenemos la alineación de los equipos. Del equipo de Cerro Corá, vamos a la información de América Motors. Así es, vamos primero al equipo visitante, el equipo albiceleste Cerro Corá, que formará de la siguiente manera, bajo los 3 palos, 1 para Helio Martínez, sector defensivo compuesto por el lateral, por el sector derecho 2 para Diego Oviedo, los zagueros centrales 5 y 15, Carlos Javier Montanía y Diego Marín respectivamente, lateral por el sector izquierdo 4 para Joel Isasi, en mitad de cancha 8 para René Obregón, 3 para Richard García, 10 para Fabio Mendieta y 7 para Heraldo dos Santos. En zona ofensiva hoy aparece con la 20 Silvino Trinidad y con la 11 Cristian Ariel
El Chucky Vargas. Confirmado entonces el equipo dirigido por Abel Ojeda. Atili Boy Díaz, campeón 2000, apoya esta cobertura. El gran deportista Jorge Ojeda apoya esta cobertura deportiva. Servicar Gonfra, mecánica general, lubricación, mantenimiento, todos los servicios para su vehículo. Barrio San Francisco. El deportista Jimmy Germán Parris apoya esta cobertura. Dental Guaraní, materiales odontológicos, laboratorio propio. Fulgencio Remoreno, esquina Lloiros. El concejal municipal Silvino Silva apoya esta cobertura deportiva. Videl S.A., lo mejor en gastronomía, menú nacional e internacional, desayuno, almuerzo, cena, el lugar ideal para compartir con los amigos, la familia, a la entrada de la ciudad de Carapeguá, en el barrio San Francisco. Mueblería Santa Catalina, muebles y electrodomésticos de las mejores marcas, al mejor precio, calle 14 de mayo, camino al mercado. ¿Cómo está viendo el panorama para este partido, Elvio? Y bueno, mucha concurrencia de público a esta hora. Se viene llegando, vemos la cantidad de aficionados desde muy temprano. Cuando estaba llegando ya prácticamente el sector de gradería ya estaba ocupando una cantidad de público ya presente a esta hora, ya mucho más. Al sector donde nosotros estamos hay mucho calor, pero de a poco va bajando también el sol y se van instalando los muchachos ahí en la parte más baja y para poder esperar este gran partido. Ya vemos el equipo de Cerro Corá que está ahí detrás del arco que ubica hacia la zona norte del país, en este sector está practicando. Mueblería Santa Catalina, muebles y electrodomésticos de las mejores marcas, al mejor precio. Calle 14 de mayo, camino al mercado municipal. Fiambrería San Juan, calidad de higiene en su producto, fiambre, chorizo, butifarra, morcilla. Reparto propio, ruta Ramalacay, a pasos de la circunvalación. También nos acompaña distribuidora H&B, el almacén mayorista más importante de la región, en el barrio San Vicente. Junior Repuesto, repuesto accesorio para vehículos de todas las marcas. Frente mismo a la policía caminera de la ciudad de Carapeguá. Rebobinado de motores de Don José Báez. Servicio profesional garantizado, 50 años de experiencia a su servicio. Calle Colón, barrio San Francisco. También nos acompaña Agroveterinaria El Triunfo, balanceado, fungicida, reconstituyente, semilla, Nelson Ferretería, ruta 1, a pasos del Banco Nacional de Fomento. Motel Encanto, confort y comodidad, ambiente climatizado para compartir con su pareja, a paso de la fábrica, barrio María Auxiliadora. Carnicería Magabi, carnes de primera calidad, costilla, falda, carnaza, puchero, camino a Nueva Italia, a pasos de la Copetrol. Carnicería Magabi. Un buen ambiente, Carlil, ¿eh? Está llegando más público para el partido. A la hora se va a llenar esto. Sí, señor, espectacular el ambiente, mucha cantidad de público. A propósito, hoy también por la Copa de Primera Apertura Paraguay juega Guaraní ante Deportivo Trinense a las 18 horas. Bien, amigos. Embutidos El Portal, fiambre, chorizo, butifarra, elaborado con calidad y buen precio. El Portal, barrio San Vicente, detrás de Villa del Sol. Excelente el servicio de parte de nuestro amigo Alberto Ramos. Embutidos El Portal. Casa Chávez, prendas deportivas de las mejores marcas. Puma, Nike, Adidas, Ruta 1, Casi Colón. Soecel, venta de celulares y electrónicas de todas las marcas y al mejor precio. Calle 14 de mayo, camino al mercado municipal. Ya tenemos el equipo de General Caballero. Vamos a la información que presenta América Motors. Así arranca el equipo de General Caballero, dorsal número 1 bajo los 3 palos. Carlos Saúl Fleitas. 2 para Anderson Medina. 4 para Freddy Guerrero. 16 para Diosnel Alvarenga. Y lateral para el sector izquierdo, 17 para Francisco Ábalos. En mitad de cancha aparece con la 18 José Jiménez. 6 para Gerardo Lalo Fernández. 13 para Oscar Alexis Almirón. Con brazalete de capitán, Bruno Mendieta con la 10. En zona ofensiva, 11
para Johnny Alberto Sosa y 7 para Daniel Santa Cruz. Información que ha presentado América Motors. Embutidos Ver, calidad y buen precio, chorizo, fiambre, butifarra, frente al Oratorio Barrio Virgen del Carmen. Embutidos Ver, taller, caballo y mecánica general, servicio profesional, a paso del Estadio Municipal. Despensa Cáceres, Lidio Cáceres, la más surtida y el que más barato vende en el barrio San Roque. Para equipar su vehículo, lo mejor, Oscar Equipamiento, polarizado, parabrisas, GPS, caja acústica, calidad y buen precio. Ruta 1, a paso de la Policía Caminera. Agencia Narcisa, viaje nacional e internacional. Expreso Río Paraná, Crucero del Norte, Río Paraguay y la Santaniana. Reservas al teléfono 0981-371-149. Curva de Carapeguá, Agencia de Viajes Narcisa. Artesanía San Jorge, artículos típicos, colcha, hamacas, artículos para regalos, Ruta 1, esquina Capitán Rogelio, Santa Cruz. Heladería Ñazaindú, helados artesanales, artículos típicos, artículos para regalos con el mejor precio en la curva de Carapeguá. Heladería Ñazaindú. El abogado Ramón Inocencio Figueredo apoya a Gerson Pérez, candidato a la lista número 7 para concejal municipal. Muy bien, muchas gracias. Ya ingresa el general Caballero, encabezado por el número 10 y capitán Bruno Mendieta. Ya en instantes se viene el club Cerro Corá, que está terminando la última parte del calentamiento precompetitivo. Ya están todos los integrantes de la banca suplente. General Caballero, reiteramos, con Fleitas en la portería, Medina, Alvarenga, Guerrero y Francisco Ábalos en el sector defensivo. A mitad de cancha, Fernández, Mendieta, Almirón, Johnny, Alberto Sosa, José Jiménez. En zona ofensiva aparece Daniel Santa Cruz. Ya en instantes se viene Cerro Corá, que hoy arranca con Elio Martínez en portería bajo los 3 palos. Diego Oviedo, Carlos Javier Montanía con brazalete de capitán. Diego Marín y Joel Isasi en el sector defensivo. En mitad de cancha, 8 para René Obregón, Richard García, Heraldo dos Santos y Fabio Mendieta. En zona ofensiva, Silvino Trinidad y Cristian Ariel Vargas, completando el onceno titular del equipo visitante. La banca suplente de General Caballero, Ezequiel Ibarra con la 12, 5 para Rafael Franco, 4 para Rodrigo Rodríguez, 8 para Rodrigo Sosa, 15 para Agustín Cáceres, 9 para Elías Gaona y 3 para Matías Morán. Banca suplentes de Cerro Corá, 12 para Rodi Figueredo, 14 para Juan Figueredo, 6 para Mario Vega, 18 para Osvaldo Romero, 13 para Junior Nardelli, 9 para Blas Rafael Peter Ortigosa, 19 para Fernando Ariel Cáceres, 16 para Jorge Benítez y 17 para Derlis Benítez. Vamos al comentario previo de este partido, comentario previo presentado por Junior Repuesto. Muy bien, hoy domingo 29 de marzo se enfrentan estos dos equipos pretenciosos como lo es el General Caballero y el Cerro Corá de Ndavarú. Ambos equipos se conocen, suelen disputar encuentros en la serie. En esta ocasión, en este año no tocaron en misma serie, pero no obstante son equipos conocidos, casi ya se puede decir que es un clásico. Tienen una rivalidad importante, aparte de la importancia de este partido, que son los cuartos de final. Van a disputar un choque muy importante porque son vecinos, son equipos ya que desean ganarse mutuamente y por supuesto avanzar a una siguiente categoría, a la siguiente fase, que es los cuartos de final. Elvio Darío Cartamán. Y bueno, al General Caballero ya lo he visto, al equipo Cerro Corá, ¿no? Pero por sus figuras creo que va a ser un gran partido. Vemos la presencia del jugador Alexis Almirón dentro del terreno de juego, que va a ser titular conjuntamente con Lalo Fernández. Uno de los jugadores que aparece hoy de titular es Lalo Fernández en el equipo del General Caballero, un jugador rendidor, siempre te juega de corazón, te lucha a cada pelota. Es el jugador roque gonzaleño Lalo Fernández. Cuando ya está ingresando el equipo del Cerro Corá, lo conocemos a Montanía, a Mendieta y otros jugadores conocidos, pero su juego todavía no lo he visto, Ron.
Bien, dos buenísimos equipos. Lo que me llama la atención, creo que Hugo Ayala también ya se fue, dejó General Caballero, por eso no está. Hugo Ayala, el volante de marca. Ya seguramente se fue para ascenso y ese problema va a surgir en los diferentes clubes un poquito más adelante. Ahí el saludo protocolar, sí, Calile. ¿Qué te dije? Los Mendietas lucen el número 10 en ambos equipos. Ambos equipos. ¿Quién es el mayor? Si conoce vos, Piquito. Nelson le conoce más a Bruno Mendieta. Yo diría que Fabio es el mayor, el de Cerro Corá. Me parece un poco menor, o sea, viéndolos desde cerca me parece más joven Bruno Mendieta. El de General Caballero me parece así. La verdad que nunca les consulté personalmente. Pero bueno, primeramente yo conocí a Fabio Mendieta jugando en 15 de Poa. Después lo conocí a Bruno, yo le confundía a Bruno, realmente no le conocía a Bruno. Se fue al Deportivo La Colmena, yo creyendo que era Fabio Mendieta, le hablé un poco y todo eso por dónde jugaría, por la zona de Carapeguá me había dicho a dónde iba a jugar y dónde jugó justamente en aquel entonces. Pero yo le decía a Fabio, pero no, Fabio es mi hermano, me dijo. Yo soy Bruno, me dijo. Ahí le conocí allá en La Colmena. Por cierto, si Dios permite, el 26 de abril vamos a estar por allá en la jornada inaugural. Hablando un poco de los comentarios que van llegando, Arturo Pessoa consultaba a qué hora empieza Carti Torales el compromiso. Y era para las 17, ahora son 17:06, digamos que para las 17:10, en 4 minutos aproximadamente. Alberto Ojeda decía quién gana. Hasta ahora no hay ganador todavía. Saludamos a Severo Barrios, Alcides Fretes Valdés, que también están observando, Catalino Isasi, Nelson Gaona, Luis Almada, David Ojeda gana Cerro Corá, dice David Ojeda de Buenos Aires apoyando al club Cerro Corá. Derlis Pirulaca Ojeda está viendo, Vanessa Benítez también está observando, Arturo González, Aurelio Roca. Saludamos a todos los amigos y las amigas que nos acompañan a través de la red social Facebook. Estamos en YouTube, por supuesto, también a través de la red social. Estamos con WhatsApp, con el con la permanente actualización de los marcadores. Totalmente repleto, totalmente relleno aquí el escenario deportivo. En sus pantallas de izquierda a derecha atacará el equipo albiceleste, el equipo de Cerro Corá, que arrancará moviendo la pelota. Por su parte de derecha a izquierda atacará el equipo de General Caballero, el equipo local. Señoras y señores, moverá la pelota. Están frente al esférico Silvino Trinidad y Cristian moverá Cerro Corá inicialmente. Sí, el visitante Fabio Mendieta por un lado, por el otro lado está el capitán Bruno Mendieta. Sí, Rubén. Esta transmisión de Nelson Pinto es una presentación de Francisco Zárate Armoa. Francisquito. Sí, señor, muchísimas gracias. En marcha el compromiso por los cuartos de finales. General Caballero aquí en Beniloma enfrenta al equipo de Cerro Corá domingo 29 de marzo del año 2026 por un lugar aquí en los primeros 90 en las semifinales. Esto es cuarto de final, partido de ida. General Caballero, el partido de la fecha. Hay otros partidos también para que avanza Trinidad con la pelota. Hubo infracción de quien le llama a Fabio Mendieta Peyuse, a ver, pues, a ver, se la manda, dice el árbitro, llama a Mendieta y llama, por supuesto, también al número 18, José Jiménez, Rubén. Y momento duro, momento fuerte en el partido, Calile. Primera intervención, primer choque de balones, ya hay fricciones, va a ser un lindo partido, se pareciera ya. En Carapeguá, Supermercado HB, el mejor lugar para comprar y ganar fabuloso premio. Visita sus 3 locales en el barrio San Vicente, en el centro de Carapeguá y en la curva de Carapeguá. Mejor precio y calidad. Supermercado HB. Sí, señor Elio Martínez, y el pelotazo largo que recibe, va sacando con la mano derecha, abriendo por la punta zurda para quien, para Juan Isasi, que se proyecta, avanza, cruza por aquel sector, Lalo Fernández recuperando Heraldo Dos Santos con la pelota abajo, por arriba, para Trinidad la pierde, recuperando por aquel sector, viene apareciendo Jiménez con la pelota, va saliendo para el equipo de General Caballero por la punta derecha, se le escapa el esférico, la pelota por el costado, será reposición manual, es lateral, corresponde al equipo local. Consultorio odontológico de Abel Ojeda, sonría sin complejos en Valle Punta, el ingeniero agrónomo Céspedes, Antonio Céspedes y familia acompaña esta transmisión deportiva. Muy bien, estamos acorralados aquí por toda la gente de General Caballero. Si metes los corandas a buscar y muy Rubén Darío, si no, pues mañana voy a estar. Vamos a, sí.
Atención, cuidado que avanza General Caballero, avanza, se mete al área, va sacando como puede Isasi, la pelota le va quedando aquí a Oscar Alexis, la va teniendo Almirón para Anderson Medina con la pelota va metiendo el centro, la pelota arriba, intenta Johnny Alberto, Carlos Montanía que va sacando, va complementando Diego Marín con la pelota, va jugando para Obregón presionado por Fernández, recupera ese sector José Jiménez, una infracción sobre Obregón, hubo intención o no, ya muestra la primera tarjeta amarilla, exhibe la primera tarjeta del partido, es para el 18, es para Jiménez, José Jiménez, y la primera tarjeta amarilla en el minuto 2 del primer tiempo, muy temprano, ¿no te parece, Carliles? Sí, señor. 3 minutos, 2 minutos y moneda recién de este partido ya aparece la primera tarjeta y como estamos diciendo, ya muy temprano empezó friccionado este partido. 2 faltas ya en menos de 3 minutos. Venancio Figueredo, candidato a concejal municipal, lista 3, opción 3, Venancio Figueredo. También nos acompaña Despensa Fernández de Silvio Fernández Iña María, anexo lavadero de IL te espera en la compañía Matasí, ruta 1 kilómetro 96. Pelota parada, salida será para el equipo de Cerro Corá, Diego Marín acomodando el fresco, va a salir para el equipo albiceleste. Este partido me parece que va a tener muchas tarjetas amarillas. El encargado de impartir justicia será o es Rodrigo Cubilla, el árbitro principal, José Ocampo, Juan Bogado, Freddy Hermosilla, los árbitros, los jueces del compromiso, asesor de árbitros, Hugo Martínez, la va sacando Marín bajando para Montanía con la pelota para Cristian Ariel Vargas, recuperando Jiménez, el primer amonestado del partido, ahí aparece Obregón, aparece Richard García, Oscar Alexis, Almirón para Dani, la tiene Santa Cruz, se acomoda, engancha, busca con quién jugar, no se conecta con nadie, todos están lejos, busca de Pontín, va sacando Diego Marín, se equivoca. Le pegó de alguna manera, intentó salir, se cayó el delantero, no ha pasado nada, será salida, será para el Biceleste, será para Cerro Corá. Toticel, venta de celulares, reparación de celulares, flasheo, desbloqueo en general, todos los servicios para su celular en Beniloma. Y va saliendo Cerro Corá, Richard García, el Chilo García abriendo por la punta derecha, intentaba la conexión, buscaba la mague para Carlos Javier Montanía, abriendo ahora para la punta derecha, para quien la va teniendo Diego Viedo, se le escapa la pelota, le quedó un poco atrasado, mucha presión del equipo local, aquí acompañando, va jugando Francisco Ábalos para Jiménez, se cruza Mendieta para Richard, avanza García para Cristian Ariel Vargas, para Trinidad que intenta, recuperando Jiménez con la pelota trabajando para Mendieta, la va teniendo Bruno la tiene, se cae, sí, hubo infracción entre Trinidad y Richard García, se encargaron de bajarlo, será pelota parada a mitad de cancha, tiro libre corresponde al equipo de General Caballero, marcamos el tiempo de juego. Tiro libre de Casa Chávez, prendas deportivas de las mejores marcas y al mejor precio. Tiempo de juego, presentación de Comercial Gerardo, 5 minutos del primer tiempo y el marcador es el que nos indica, Nelson. Que todo está igual, 0-0, intentó Jiménez la conexión con su compañero, no se entendieron, va saliendo por este sector, va saliendo el número 1, Helio Martínez, el pelotazo largo de zurda, la pelota arriba, revolea, la va jugando para Trinidad, intenta, pero no llega, se cruza Mendieta, Ábalos también, atención, lo viene abrazando por aquel sector, lo tumbaron a Mendieta, no pasó nada, estaba atento el asistente, también estaba atento el árbitro, será salida, saque de meta, va a salir Carlos Saúl, va a salir Fleitas para General Caballero. Es un saque de meta de Videlesea y Sanatorio Moderno San Patricio, la poderosa Liga Roque González de fútbol apoya esta cobertura deportiva. Y va saliendo Anderson Medina y la pelota arriba, se aparece, se cruza Oscar Alexis, se cruza Almirón para aquel sector, atención, Almirón con la pelota presionando, Richard García la tiene, la esconde, la aguanta, se proyecta Anderson, intentó la conexión con Bruno, pero por aquel sector se mostró Joel Isasi, le obstruyó el camino, era buena la intención, era buena la jugada, quería ir Bruno, sin embargo no le permitieron sus adversarios, la pelota se termina escapando por línea de fondo, será salida, saque de meta corresponde al equipo de Cerro Corá, que va a salir con Martínez, saludamos a Alberto Gela, Oscar Mendoza, Victoria Candia, Jorge Luis Villalba, que están observando atentamente, 6 minutos cerca de los 7, la primera etapa, la pelota arriba para Trinidad y la pelota que va dominando con dificultades, Vargas que intenta, va sacando Ábalos para Johnny Alberto, la tiene Mbappé, la va teniendo para Ábalos, Mbappé corre por el sector izquierdo para Dani que la aguanta, Carlos Javier Montanía que la saca con la cabeza, recepciona y pasa, avanza por la punta derecha, se cruza en este sector el zaguero central Diosnel Alvarenga la bajando para Lalo Fernández, Gerardo que va girando, Richard García que presiona, lo tumba, avanza, sí, infracción de Richard
infracción sobre Lalo Fernández, tiro libre en el círculo central, tiro libre corresponde al general, la va jugando Bruno Mendieta con la pelota, zafa de la marca de su adversario, atención, corre Obregón, recupera la pelota, va saliendo Obregón para el equipo albiceleste, Bruno Mendieta que lo persigue, quiere recuperar, lo tumba, lo agarra, lo abraza, casi lo pisa, se va recuperando poco a poco, recuperó Bruno, la sacó Obregón, será tiro libre, pelota parada, será para Cerro Corá. Es un tiro libre de Casa Chávez, prenda deportivas de las mejores marcas, a pasitos de la curva, la ciudad de Carapeguá. Don Anastasio Ruiz apoya esta cobertura y al general Caballero. Sí, señor, avanza Heraldo Santos, pisa la pelota, cruzamiento de cancha, intenta abrir con quién para Diego Marín, de retroceda asegurando el esférico, la va teniendo Diego, va saliendo abajo, Ángel, la pelota arriba para el choque, Cristian Ariel, intenta Vargas de cabeza, la baja para Mendieta, atento está el número 1, Carlos Saúl Fleitas, que va saliendo con Anderson Medina rápidamente para el equipo de General Caballero, va saliendo el equipo rojo y amarillo, atención, la va jugando para Jiménez, la va teniendo José que retrocede, avanza, lo persigue Trinidad, le agarra de la camiseta Anderson Medina, dominando, descargando para atrás, la va jugando para quién, para su compañero que viene saliendo por este sector dorsal número 16, Diosnel Alvarenga la venía jugando, estaba Guerrero también por aquel sector, atención, la pelota arriba, va sacando como puede el equipo de Heraldo dos Santos, Heraldo con la pelota, la va jugando para quién, para su compañero, va saliendo Richard García con la pelota para Heraldo, ahora para Obregón para Trinidad, intenta, va pasando Chucky Vargas, también se cruza Mendieta, va sacando Francisco Ábalos, presiona Obregón, va recuperando Jiménez, ahora la va teniendo la pelota, el 11 la va teniendo Johnny Alberto Sosa, la infracción de Heraldo dos Santos sobre Bruno Mendieta, se va jugando rápidamente Jiménez con la pelota trabajando para Anderson Medina, Oscar Alexis avanza por la punta derecha, atención aquí dominando la pelota, el zurdo por el sector derecho, engancha, se mete al medio, va sacando como puede Heraldo, la pelota para el capitán, la va teniendo Bruno, se anima, le va a pegar, le pega al arquero, se animó Bruno, le pegó, atento está Helio. Sí, señor, se animó nomás, remate desde unos 30 metros, casi llega el primer partido. Qué gran remate del jugador del conjunto de General Caballero, también estupenda la intervención del arquero. Tiro libre de esquina de Fiambrería San Juan. Sí, señor, y le va a pegar el propio encargado, le va a pegar el capitán con el número 10, aparece Bruno Mendieta por el sector izquierdo desde el último rincón del campo de juego, esperando la autorización del árbitro principal del compromiso, Rodrigo Cubilla. Autorizará Cubilla, está atento mirando los abrazos dentro del área, se viene el centro de Mendieta, que aparece el cabezazo. El cabezazo en primera instancia de Alvarenga, la sacó Montanía. Sí, acá la gente de General Caballero ya gritaron gol, pero sale cerquita al palo izquierdo de Montanía. Muy bien, otro tiro de esquina rápidamente, la de Mendieta para Jiménez con la pelota arriba, Johnny Alberto de cabeza al arquero. El arquero Martínez cuando atropellaba nuevamente a Alvarenga, el cabezazo de Johnny Alberto, la atajó, la tapó Helio. En menos de 2 minutos, en 2 jugadas de pelota parada, tiro de esquina, casi llega al primero del partido el conjunto de General Caballero y por consiguiente está jugando mejor el conjunto local. Sí, señor, 2 llegadas claras del equipo de General Caballero de cabeza, en la primera que desvió al córner el defensor y la segunda acción otra vez llegó con posibilidad General Caballero, gran intervención del arquero Helio Martínez. Despensa San Cayetano, todo para la canasta familiar, carnes, pollos, embutidos, productos lácteos, en general bebidas bien heladas, panificados y más. Te espera en el barrio Virgen del Rosario, a pasitos de la cancha de la liga, en Roque González. Muchísimas gracias al abuelo de Defensa San Cayetano. Comedor Tasmania, minutos a toda hora, almuerzo al mediodía, con variados menús te espera al lado de la pista del Teniente Primero Alcides González. Con la chef profesional La Tía Rubia, contactos al 0991-531-952. Te espera en Carapeguá, Comedor Tasmania de La Tía Rubia. J&B Eventos de Juan Ayala, servicio de alquiler para eventos sociales o privado, anexo servicio de lavado de vehículos. Los espera su visita en la ciudad de San Roque González, cruce Potrero. También nos acompaña Tabaco y Comercial de Joana Césped, todo para la canasta familiar. Además, bazar, librería y juguetería, representante exclusivo de los productos Indaval
de la ciudad de Roque González. Te espera Tabapé Comercial. Atención, por aquí va saliendo el equipo de General Caballero, presionando, recuperando Jiménez, Trinidad, que lo viene tomando, Trinidad, aquí se va acomodando, la va teniendo José Jiménez, Jiménez con la pelota, el único amonestado del compromiso, la pelota arriba para ¿quién? Para el jugador centro atacante, le ganó la posición a Daniel Santa Cruz. Marín, Diego Marín la sacó, la corpeó, salía el arquero también, Elio Martínez, oportunamente aquí la va teniendo, ¿quién? La va teniendo el número 7, el goleador, Dani Santa Cruz, Daniel, la va sacando Joel Isasi, Isasi con la pelota arriba, atención, la va jugando por adelante, Richard García, García con la pelota, Jiménez la arrebata el esférico, la pelota se va perdiendo por el costado, será reposición manual, será lateral para Cerro Corá, sigue el compromiso igual, sobre 13 minutos ya, este primer tiempo, sigue igual, General Caballero, Cerro Corá, están empatando 0-0. Despensa San Antonio de Alicia Olmedo, todo para la canasta familiar, panificados, lácteos, carnes, bebidas bien heladas, los espera en Beniloma. Despensa San Antonio. Aquí corresponde el lateral, será para Anderson Medina, General Caballero, que respira y va saliendo poco a poco, señores y señores, la pelota para adelante, ¿para quién? Para Lalo Fernández, para Daniel Santa Cruz, y si se equivoca, cuidado, Oscar Alexis Almiró, se mete, atención, atento está Martínez cada vez convirtiéndose en figura del partido, hasta ahora está tapando 3 jugadas clarísimas ya, Rubén. Sí, señor, claramente el arquero es la figura por un momento. Sí, tercera ocasión consecutiva que llega el General Caballero, ya está avisando el conjunto local. Muy muchas gracias, Carliles Centurión, estamos en vivo, en directo, será salida, será para el equipo de Cerro Corá, que por ahora muy poco ha demostrado en zona ofensiva, sí, está firme y atento el equipo de General Caballero. Con el número 1 bajo los 3 palos, así arrancó General Caballero con Fleites en la portería, Jiménez, Alvarenga, Medina y Ábalos, Guerrero, Fernández, Mendieta, Almirón, Sosa y Santa Cruz. Ese es el onceno titular que presenta el equipo de General Caballero, intenta Chucky Vargas, no llegó al esférico, la pelota se va perdiendo por línea de fondo, será salida, será saca de meta, será para el equipo de General Caballero. Cerro Corá arrancó con Martínez en la portería, Oviedo, Montanía, Marín e Isasi en sector defensivo, García, Obregón, Dos Santos y Mendieta en zona medular, en zona ofensiva Silvino Trinidad con el Chucky Vargas. Este es el onceno titular que presenta General Caballero y Cerro Corá, que ahora sobre 14 minutos de esta primera etapa siguen empatando 0-0 el marcador en blanco. Carlos Saúl Fleitas y el pelotazo largo, la pelota arriba, Diego Marín que pasa de largo, Mendieta dominando con ciertas dificultades, la va jugando Heraldo Dos Santos, no aparece nadie por aquel sector, tenía que estar Vargas, pero con este calor me imagino que habrá pausas cerca de los 25 minutos porque es intenso el calor húmedo que se siente. Aquí Francisco Ábalos del pelotazo largo buscando la presencia del número 7, Dani Santa Cruz, no se fue siquiera hacia el esférico, no esperaba ese pelotazo largo, fue muy bueno el envío, sin embargo, atención, por aquí va dominando Elio Martínez, va agarrando el esférico y va saliendo poco a poco, atención, la pelota que va sacando el equipo de Cerro Corá, el equipo albiceleste, General Caballero que va presionando en zona ofensiva con Dani Santa Cruz, también Mendieta, la pelota de Martínez con Richard García, la va teniendo el Chilo se recuesta por el sector izquierdo, ¿para quién? Para Joel Isasi, para Heraldo Dos Santos, lo persigue Lalo Fernández, atención, la va teniendo Heraldo busca meter el centro, la saca Lalo Fernández, será tiro de esquina por el sector izquierdo. El primero será para Cerro Corá, por aquel sector. Es un tiro libre de esquina de Embutidos Fiambrería San Juan. También apoya Acción Deportiva el presidente del Club Cerro Corá, el profesor Nelson Barrios Cantero. Atención, Cristian Ariel, el Chucky le va a pegar desde el último rincón del campo de juego, minuto 15 minutos de este primer tiempo, el marcador continúa en blanco por ahora, pero solo por ahora, están empatados a aquel sector, lo están tomando a Diego Marín entre el 10 y el 14, lo estaban agarrando ahí a Diego Marín, Bruno Mendieta lo venía abrazando, así también el número 14, Freddy Guerrero, el zaguero central, que saben que es peligroso. Diego Marín, por sobre todo dentro del área rival, así también a Montanía, ya lo vienen atajando, está cerca, lo vienen hablando al equipo de General Caballero, Freddy Guerrero, que está siendo advertido. El asistente está atento, evidentemente, también como corresponde. Cristian Ariel, que está esperando la autorización, que se arregle toda la situación entre Marín, entre Guerrero, entre Mendieta también, que venía por aquel sector, Montanía. Son los más peligrosos, podríamos decir, en zona ofensiva, los zagueros centrales que van para el cabezazo, para esa dupla defensiva que en estos momentos se transforman en hombres ofensivos, pisando el área rival. Le va a pegar Cristian Ariel,
El Chucky Vargas se acomoda, mete el centro, la pelota arriba, va sacando Carlos Saúl Freitas, ya lo atropellaron a Diego Marín más bien atropelló al arquero Carlos Saúl, será pelota parada, será salida, será pelota desde abajo, salida corresponde al General Caballero. Consultorio odontológico de Abel Ojeda, sonría sin complejos en talle punta, despensa y carnicería, 8 de diciembre de Conche Candia, todo para la canasta familiar, carnes de primera calidad, te espera frente a la cancha del Olimpia Ciudad. Estaba escuchando al seleccionador Alfaro, estaba diciendo que muy lento el fútbol paraguayo y estamos notando hoy en el día 16 minutos y no se está jugando mucho, que digamos, mucha falta, mucha caída. Y sí, ese es algo que no le gusta, o sea que el fútbol dinámico, por eso es que cuando un equipo paraguayo sale al exterior encuentra otro ritmo. Ayer yo estaba viendo el partido de Olimpia y de los 90 que se jugaron, para mí se jugaron 35 realmente en total, porque más era pelota parada, más era VAR, realmente muy poco se vio fútbol, y es lo mismo, aquí hay un partido bastante entretenido también, no hay demasiados espacios, cuando ya un delantero recibe la pelota estando de espaldas, ya el defensor lo presiona, entonces hay permanentes roces, permanentes infracciones, fricciones, que de repente, de alguna manera, dificultan el buen desarrollo del compromiso. Por aquí va saliendo el equipo de Francisco Ábalos, presionado por quién, por Mendieta. Atención, Fabio, lo persigue a Francisco. Va saliendo el equipo de General Caballero con dificultades, pero va saliendo oportunamente. Carlos Javier Matanía se anticipa y la va jugando para Trinidad, va recuperando para aquel sector el zaguero central, Diosnel Alvarenga la va jugando para quién, para Guerrero con la pelota abriendo por la punta derecha, para quién, para Fabio, aparece Bruno, ahora para Oscar Alexis, la va trayendo Almirón por la punta derecha, la va jugando para Anderson Medina, Vargas que lo persigue, se cruza y desvía la pelota oportunamente, será tiro de esquina por el sector derecho, tiro de esquina, será córner para el General. Tiro libre de esquina de Fiambrería San Juan, heladería Ñazaindú, todo para el artesano, artículos típicos, helados artesanales, los espera en la curva de Carapeguá, también tiene artículos para regalos, agencia de viajes Narcisa, viaje nacional e internacional, Expreso Río Paraná, Crucero del Norte, los espera en la curva de Carapeguá. Aquí se viene Mendieta con el centro de la pelota arriba, sacando Diego Marín con la pelota, el rebote le va quedando a José Jiménez con la pelota, mete la pelota al área, atención, Oscar Alexis que va corriendo Almirón, mete el centro por abajo, arriba, lo tomaron al zaguero central que está pisando más el área rival que su propia área, llegó en este sector, llegó Diosnel Alvarenga, será tiro de esquina, casi se vino el primero, será córner, otro córner ahora por el otro lado, Carlile. Si no me equivoco, el cuarto tiro de esquina ya para General Caballero. Está por ahí, entre 3 y 4. Sí, señor. Pelota parada, tiro de esquina desde el último rincón del campo de juego. Le va pegando Mendieta con la pelota abajo para Jiménez. Jugada preparada. Jiménez levanta el centro, la pelota arriba. Atención, va sacando. Y será así. Será saque de meta finalmente. Intentaba Johnny Alberto, intentaban los centrales. Se escapa la pelota finalmente por línea de fondo. Será salida, sí. El saque de meta corresponde a Cerro Corá. Marcamos el tiempo de juego. Es saque de meta de Videles 6, Sanatorio Moderno San Patricio. El tiempo de juego. Comercial Gerardo lo presenta. 20 minutos del primer tiempo y el marcador. Eso es el que nos indica Nelson. Que todo está igual hoy domingo 29 de marzo del año 2026. Domingo de Pascua por los cuartos de finales aquí en Beriloma. General Caballero, partido de ida. General Caballero y Cerro Corá están empatando 0-0, partido correspondiente al campeonato divisional de ascenso de la Liga Carapegüeña de Fútbol. Todo está igual, será reposición manual, la va jugando Francisco Ábalos para Bruno Mendieta con la pelota la va jugando Obregón, hubo infracción de Obregón o por sobre el jugador de Mendieta, sí, sobre Mendieta fue la infracción, será tiro libre corresponde al General. Es un tiro libre de Casa Chávez, prenda deportiva de las mejores marcas, zapacitos de la curva de Carapeguá, Ferretería San Antonio de Néstor Morel, artículos de ferretería, electricidad, pintura, plomería, caza y pesca en la ciudad de Roque González de Santa Cruz. Sí, señor, lo único claro que tengo es que de este partido uno de los Mendieta va a descansar
uno no va a llegar a las semifinales, otro sí. Aquí va saliendo Diego Marín con la pelota, Anderson Medina mete el centro, 3 dedos, va sacando Carlos Javier Montanía con la pelota, la va jugando Trinidad, que intenta, va saliendo a medias, intenta Richard García, la pelota le queda a Anderson, que está habilitado, atención, peligroso, avance de el jugador del centro, Dani Santa Cruz, que intentaba, la va sacando Montanía, la pelota, el rebote le queda a Lalo Fernández, va sacando Obregón, René con la pelota para Cristian Ariel Vargas, que está por el sector izquierdo, Johnny Alberto Sosa, que traba, y va jugando con quién, con Cristian Ariel, lo van a tumbar, pero no puede Jiménez porque ya tira tarjeta amarilla. Heraldo dos Santos con la pelota, retrocede, va jugando para quien, para Diego Oviedo. Oviedo pisa la pelota, la juega para Richard García, García con la pelota cortita para Diego Marín y la pelota filtrada para Cristian Ariel, el Chucky Vargas para Obregón, Johnny Alberto, que intenta, domina, va saltando en 2 oportunidades, le queda el rebote a Isasi con la pelota, Gerardo Lalo Fernández va jugando para arriba, va corriendo Dani Santa Cruz, aparece la cobertura, Diego Marín va saliendo el ajo, engancha, se acomoda, va saliendo de zurda para jugar Isasi, se anticipa por este sector, ¿quién? Johnny Alberto, Sosa para Bruno, la va teniendo Mendieta, la baja para Dani para Almirón, estuvo cerca de ese remate, Carlos Ariel. Llegó nuevamente el punto local general esta vez por Almirón, remate al ras de piso, al palo derecho del arquero de Cerro Corá, que sale cerquita y está perdonando el conjunto local. Y tras una mala salida de la defensa de Cerro Corá, lo tuvo General Caballero, serie de toques, buenísima habilitación para Alexis Almirón, se acomodó, sacó el derechazo, la pelota fue muy cerca del palo derecho, defendido por el arquero Eli Martínez. Saque de meta de Videl S.A. y Sanatorio Moderno San Patricio cuando hay tregua en el partido. Sí, señor, minuto 23. Decíamos que a los 25 aproximadamente se estaría cortando y ahora aprovecha el árbitro, ya que estaba cerca de los 25, que está caído Trinidad mientras lo van asistiendo para ahorrar un poco de tiempo, para no quemar los segundos. Entonces aprovecha y pone en pausa, momento de rehidratación en estos momentos aquí en Beniloma, en el partido que está igualado 0-0 entre General Caballero y el equipo de Cerro Corá. Saludamos a Anastasio Ruiz, que está observando, Francisco Jaramato, Jimmy Germán Parry, Juan Cayala Benítez. Qué calidad la imagen, dice, saludos colegas, dice Juanca, está observando atentamente. Y muchas gracias. Esto nos anima a seguir acompañando y haciendo cada vez mejor las cosas. Gracias a Dios no tenemos dificultades de señal, por eso es importante también esto que está aconteciendo. Hay otros partidos también, saludamos a Rubén Brites, que envía su saludo desde Argentina, dice que está muy buena la transmisión, éxito para Elvio, Nelson Rodrigo y a todos los que componen Acción Deportiva. Dice 15 de mayo es partillar, 0, 1 de mayo, 1, dice, 22 minutos del primer tiempo, ¿sí, Carlile? Rubén Brites nunca me saluda a mí, siempre saluda a todos menos a mí. Será por algo. Rubén Brites es nuestro oyente. Agropecuaria, la victoria del doctor Montiel. Venta de productos balanceados para animales, bovinos, porcinos, equinos. Te espera en la ciudad de Roque González, detrás de la cancha del Club Olimpia. Agradecimiento especial también a Comedor Tasmania de la Tía Rubia, minutos a toda hora, almuerzo al mediodía con variados menú. Te espera al lado de la pista de Teniente Primero Alcide González, contactos y delivery al 0991-531-952. Te espera en Carapeguá. Comedor Tasmania de la Tía Rubia. Despensa San Cayetano, el señor Sixto Morel, el abuelo. Todo para la canasta familiar, pollos embutidos, productos lácteos, bebidas bien heladas. Te espera en el barrio Virgen del Rosario, ciudad de San Roque González, Santa Cruz, cerquita de la canchita de la liga. Muy bien, mis queridos amigos, Bodega Totoño y Totoño Burger de Arturo Pessoa. Venta de lomito, sándwich de lomito y hamburguesas, bebidas bien heladas con el mejor precio. Te espera en la ciudad de Roque González, Bodega Totoño, Autoservice Don Francisco, calidad y buen servicio y mejor precio. Autoservice Don Francisco, a pasos del mercado municipal y también camino de Vía Nueva Italia, Pochero. Vamos al control del tiempo. 25 minutos del primer tiempo y el marcador es el que nos indica Nelson cuando hay tarjeta amarilla para los dos. Sí, señor, hubo infracción, un estirón primeramente de Montanía sobre Daniel Santa Cruz,
reaccionó después Daniel Santa Cruz, extendió un poco el brazo para atrás. Los dos amonestados, Carlos Javier Montanía en primera instancia, el capitán de Cerro Corá, tarjeta amarilla en el minuto 26 de este primer tiempo. También al mismo tiempo Daniel Santa Cruz recibe la tarjeta amarilla también en ese roce, 26 minutos del primer tiempo, y se convierten en dos amonestados más, son tres hasta el momento. El primero fue el número 18, José Jiménez, a los 2 minutos, la primera tarjeta amarilla. Ahora a los 26 minutos, Daniel Santa Cruz, la primera tarjeta amarilla para él, la segunda para su equipo, y Carlos Javier Montanía, el primer amonestado en el equipo de Cerro Corá. Dos amonestados, será pelota parada, será tiro libre, será para el equipo de General Caballero. Bruno Mendieta para darle con la derecha, con la pierna zurda aparecerá el número 17, Francisco Ábalos. Ya vamos a ir dando lectura a los mensajes que van cayendo poco a poco aquí en la señal de Acción Deportiva. ¿Habrá modificación? Sí, ya se realiza la modificación, se retiró Trinidad, lesionado, número 20 para este, ingresa Fernando Ariel Cáceres con la 19, jugador bastante peligroso, rápido y habilidoso que ingresa en el equipo de Cerro Corá. Tiro libre para Mendieta, Mendieta para General Caballero, la pelota arriba para Jiménez, va pasando por sobre el travesaño, la pelota se va perdiendo por línea de fondo, será salida, será saque de meta, será para Cerro Corá. Reitero la información que vamos a dar a conocer, presentado por quién. Se retiró con la 20. Sí, ya en instantes. Silvino Trinidad se retiró con la 20. Ingresa con la número 19. Fernando Ariel Cáceres con la 19. Rubén Darío, en una presentación de América Motors. También recordamos que está el partido sobre el minuto 22. Está ganando 1 de mayo a 15 de mayo de Espartillar, 1-0 por la mínima diferencia. Aquí está todo igual, 0-0, gracias a Rubén Brites, que nos acompaña Álvaro Figueredo, Bautista Jiménez también con gol de Junior Brites. 1 de mayo gana 1-0, dice. Saludamos a Fermín Ramos Ruiz. Álvaro Figueredo dice el interminable Rubén Darío, sí, el legendario, ya es leyenda Rubén Darío en el fútbol carapebueño. Emiliano Caballero, Patricia Morán, excelente la transmisión, dice muchas gracias. Minuto 28, aquí la pelota arriba para Bruno, Fabio Mendieta que intenta ante la presión de Guerrero, la va teniendo José Jiménez, infracción del 10 y será amonestado, sí. Ya la pelota estaba en otro sector, fue directo a patearlo en esta ocasión. El número 10 que se suma a los amonestados es el cuarto del partido, el segundo en el equipo de Cerro Corá. 2 ya tiene General Caballero, ahora se suma el segundo de Cerro Corá, recién fue Montanía. Sobre 29 minutos aparece la tarjeta amarilla entonces para Fabio Mendieta. 4 amonestados, 2 por cada lado. Será pelota parada, será tiro libre. ¿Y quién recibió la tarjeta amarilla? Es el número 10, Fabio Mendieta. ¿Y quién fue el primero que recibió la tarjeta amarilla del partido? Fue justamente el que recibió la infracción. El número 2, el 18, José Jiménez, a los 2 minutos del primer tiempo. Por aquí el pelotazo largo, tiro libre de Carlos Saúl Fleita con la pelota, la bajando para su compañero que aparece Johnny Alberto Sosa, la bajando para quién, para Lalo Fernández. El zurdo se acomoda, no le puede pegar, ahora sí se acomoda, quiere darle atención Mendieta, llega, se desvía la pelota en Heraldo Santos, apareció la cobertura, la pelota se va perdiendo por línea de fondo, será córner, sí, es córner, corresponde, será el cuarto, será el quinto, cerca ya del sexto tiro de esquina para General Carriles. Señor, sexto tiro de esquina de General Caballero, por ahora es el que maneja la pelota todavía General Caballero, pero no está concretando ninguna de las ocasiones. Sí, señor, minuto 29, la pelota arriba, intenta Guerrero, va sacando Montanía recuperando por este sector, Oscar Alexis Almirón, la va para Jiménez con la pelota recuperando Francisco, la va teniendo Ábalos, le queda larga, cuidado, Fernando Ariel acaba de ingresar y va con todo, avanza, tiene todo el terreno por delante, Ábalos se recupera, ahí la pelota para quién, para Mendieta, se cae Lalo Fernández cometiendo la infracción, sí señor, es tiro libre, se vería la contra, sí, es tiro libre, corresponderá al equipo de Cerro Corá. Señoras y señores, marcamos el tiempo de juego. Rubén Darío a continuación. En una presentación de Comercial Gerardo, 30 minutos del primer tiempo y el marcador es el que nos indica que por ahora, pero solo por ahora, el marcador está en blanco. 0 para el equipo de General Caballero, 0 para Cerro Corá. Estamos por YouTube, por CC Producciones, para todos los que quieran ver en YouTube, la mejor red social. Muy bien, muchas gracias. Tiro libre corresponde al equipo. Vamos a ver, tiro libre. Heraldo dos Santos con la zurda, le quiere dar con la 11, con la pierna derecha, se acomoda, se toma de la cintura.
Le va a pegar Cristian Ariel Vargas, esperando la autorización del árbitro principal del compromiso, Rodrigo Cubilla. ¿Cómo va la juvenil de Porvenir Libertad? No tenemos la información por ahora. Atención, pelota parada, autoriza Cubilla. Va Heraldo, va el Chucky, vamos a ver, va el Chucky directo, el centro, al segundo palo, no llegó Marín, no llegó nadie. Pedía Montañía, no fue a donde esperaba. La pelota se va perdiendo por línea de fondo, será salida, será saque de meta. Saque de meta será para Carlos Saúl, va a salir Freitas para General Caballero. Saludamos a Antoliano Figueredo Quiñones, que está observando. Muy bien. Hay que decir que no hay mal que no venga para el cambio que hizo Cerro Corá, porque el número 19, Fernando Casas, que entró jugador veloz, jugador que necesita ahora mismo el Cerro Corá, porque no le está saliendo las cosas. Así es, y este cambio de jugador también cambia un poco el sistema. El Chucky Vargas está abierto por el sector derecho, va más al centro, haciendo dupla ahí con Fabio Mendieta, y Fernando Ariel Cáceres, que justamente recibe la pelota de Marín. Se abre por la punta derecha, atención, Ábalos que lo persigue, se va a hacer un cruce permanente por aquel sector, atención, nada más teniendo el 19, intenta Fernando Ariel Cáceres, señoras y señores, se desvió la pelota, le va a pegar Heraldo dos Santos o será Mendieta, será Chucky, va el Chucky o será Heraldo dos Santos, se acerca al Montanía, se acerca Marín, será tiro de esquina, le va a pegar con la pierna zurda desde el último rincón del campo de juego, acomodándose, minuto 33 de este primer tiempo, General Caballero y el equipo de Cerro Corá están empatando 0-0, le va a pegar Heraldo dos Santos, esperando la autorización de Rodrigo Cubilla, autoriza Cubilla, le va a pegar Heraldo dos Santos, acomodando, reacomodando nuevamente, va Montanía, va Marín, vamos a ver, está Fernando Ariel Cáceres también, se le viene el envío, intenta y va sacando Carlos Saúl Freitas, la pelota, el rebote, le va quedando a Obregón, René que intenta, le queda el rebote a Jiménez con la pelota bajando para Anderson Medina y se viene la contra, ¿dónde está el número 7 Daniel Santa Cruz? Viene asomándose poco a poco, porque estaba defendiendo, atención, Oscar Alexis intenta la conexión con su compañero, sin embargo estaba adelantado, se hace del desentendido por eso, porque estaba en posición adelantada de igual manera. No llegaba minuto 34 del primer tiempo. General Caballero Cerro Corá están empatando 0-0 por los cuartos de finales aquí en Beniloma, domingo 29 de marzo del año 2026. Hasta ahora no hay Pascua en este partido. Estamos esperando las Pascuas al gol, Rubén Darío. Don Anastasio Ruiz, fanático del General Caballero, apoya al equipo de Beniloma y apoya esta cobertura deportiva. Francisco Zárate, Francisquito y familia apoya esta cobertura deportiva a Cerro Corá. Sí, señor, saludos para los amigos de Ciudad del Este, fanáticos del fútbol, por sobre todas las cosas, felices con los resultados de ayer, uno por el lado de Olimpia, el otro por el lado de Cerro Porteño. Aquí avanza Bruno Mendieta al centro para Oscar Alexis, Dani y Santa Cruz, persiste el peligro. Atención, pasa de largo por este sector Oscar Alexis, Almirón se acomoda, busca el centro, va sacando Richard García. El rebote le va quedando a José Jiménez, Jiménez busca por derecha, busca por izquierda, se decide con Francisco Ábalos que está por este sector, por la punta zurda, se mete el centro al área, atención Dani que intenta, atención Johnny Alberto de zurdo, se acomoda, busca su mejor perfil, pero no lo tiene. La pelota arriba va sacando Montanía, la pelota llovida, cuidado con Mendieta la bajando para aquí, para el Chucky Vargas, se cruza Guerrero para Oscar Alexis, la batiendo Almirón, Francisco Ábalos que le pide que la aguante, que se proyecta a su espalda desde el pase para este, lo esperó, ahí está Ábalos, mete el centro atrás, va sacando a Richard García media, va sacando por este sector Diego Viedo, la pelota va a Fernando Ariel Cáceres, Ábalos cometiendo la infracción, lo abrazó, le hizo girar sobre una baldosa, por aquí hubo infracción, pelota parada, tiro libre, corresponde al equipo de Cerro Corá en su terreno, Rubén Darío. Marcamos el tiempo de juego. ¿Cuánto marca tu cronómetro, Rubén? En una presentación 35. De Comercial Gerardo, 35 minutos del primer tiempo y el marcador es el que nos indica que por los cuartos de final, partido de ida aquí en Beniloma, General Caballero Cerro Corá están empatando 0-0, está ganando su partido por la mínima diferencia sobre 30 minutos, en el primer tiempo está ganando 1 de mayo el equipo del 15 de mayo de Partilla, la atención, la pelota arriba, va sacando Guerrero, la va jugando para Alvarenga, el rebote le va quedando a Anderson Medina, recupera para el equipo de General Caballero, está habilitado Dani, va corriendo, lo persigue Marín, se cruza Helio, ahí Dani, cuidado con Dani que ya tiene tarjeta amarilla, pide disculpas, cuidado que Dani ya tiene tarjeta amarilla, fue amonestado con el cruce con Montanía, Helio que está caído sabe que Dani está amonestado, Montanía el capitán también se le acerca y le recuerda la tarjeta amarilla que se ganó justamente con aquel cruce, Rubén.
Atilio Bobby Díaz, el gran deportista Jorge Ojeda, apoya esta cobertura deportiva. Cervicar Gonfra, mecánica general, lubricación, mantenimiento, a la entrada al barrio San Francisco. El deportista Jimmy Germán Parris apoya esta cobertura deportiva. Dental Guaraní, materiales odontológicos, laboratorio propio Fulgencio Remoreno, esquina Yegros. Videl.sa, lo mejor en gastronomía, menú nacional e internacional, con lugar especial para compartir con los amigos, la familia, a la entrada a la ciudad de Carapeguá, barrio San Francisco. Con respecto a los hermanos Mendieta, la última vez que jugaron juntos fue en el 15 de mayo de Coa. En esa ocasión era Fabio Mendieta el que vistió la número 10. Sí, por eso digo que es el mayor, porque el mayor generalmente se queda con los números. Pero bueno, atención por aquí, la pelota arriba, va sacando por este sector Guerrero con la pelota la va jugando para quién, para Oscar Alexis Almirón, para José Jiménez con la pelota, Richard García que presiona abriendo por la punta derecha para Johnny Alberto Sosa que intenta, va sacando Joel Isasi con la pelota para Heraldo, va jugando Dos Santos abriendo para Cristian Ariel, corre el Chucky Vargas, va sacando como puede por aquel sector Guerrero, en la pelota se va perdiendo por el costado, cruzando mitad de cancha para el sector izquierdo, será lateral corresponde al Cerro Corá. Mueblería Santa Catalina, muebles y electrodomésticos de las mejores marcas, venta al contado y a crédito, los espera sobre el 14 de mayo, camino al mercado municipal. Con este intenso calor, vamos a ver si habrá pausa antes del cierre de este primer tiempo, veremos. La va teniendo Fernando Ariel Cáceres con la pelota para el Chucky, la va teniendo Vargas, Cristian Ariel. Vargas no encuentra con quién conectar, avanza, deja uno, deja dos, deja el tercero por el camino, se cruza por aquel sector. Oscar Alexis, se cruza también Almirón, atención con Mendieta. Mendieta con quién, con el Chucky Vargas para Fabio, Mendieta para Richard, se traba, se levanta, se cae. ¿Qué pasa por allá? No hubo infracción, aquí se cruza Richard García con quién, con Obregón, intentó, pasó de todo y no pasó nada al mismo tiempo. Carlile Ariel. Sí, había un jugador que estaba en el piso, no se levantaba, jugó así en el piso, ¿no? Como decís vos, pasó de todo, pero a la vez no pasó nada. América Motors, el vehículo que enseñó a tener de las mejores marcas y al mejor precio. Avenida Belino Martínez, casi el Maestra, paso al depósito de la Fiscalía de San Lorenzo. Distribuidora H&B, el almacén mayorista más importante de la región, barrio San Vicente. Junior Repuestos y accesorios para vehículos de todas las marcas, frente a la policía caminera sobre ruta número 1. Muy bien, muchas gracias por aquí avanza Francisco Ábalos con la pelota abajo para adelante, atención, Dani Santa Cruz está habilitado, está de espaldas, Montañez se cruza, cuidado que los dos están amonestados. Aquí la va teniendo el número 7, Dani Santa Cruz, la perdió, se proyectaba Francisco Ábalos, le reclama a Dani que no la pasó a tiempo, atención, Obregón se cruza con Jiménez ya tiene tarjeta también, cuidado, va teniendo Alvarenga en la pelota arriba para Ábalos, Fernando Ariel Cáceres que se cruza por aquel sector, la pelota se va perdiendo por el costado, es lateral, corresponde al equipo de Cerro Corá sobre el minuto 39 del primer tiempo. Saludamos a Mariano González y Alfredo Mendoza que están observando atentamente, rápidamente lo va jugando Oviedo para el capitán, lo va jugando Carlos Javier Montalía, Guerrero se cruza, Mendieta también, el Chucky Vargas que intenta, Lalo Fernández que recupera en el medio, Richard García para Cerro Corá, pelota dividida, gana, rescata, le arrebata el esférico, la va teniendo Bruno, el capitán de General Caballero, levanta la mirada, a ver con quién conecta, la busca Johnny Alberto, atento, un libero más, el arquero, el número 1, Helio Martínez, que va a salir ¿para quién? Para el equipo de Cerro Corá. Marcamos el tiempo de juego, Rubén. En una presentación de Comercial Gerardo, 40 minutos del primer tiempo. Y el marcador es el que nos indica, Nelson. Que está todo igual, Alexis Almirón, Oscar Alexis se equivoca, recuerdo, Diego Oviedo con la pelota para Heraldo Santos, Johnny Alberto que le arrebata el esférico, se cruza, recupera y avanza, la va jugando para quién, para Dani Santa Cruz que está habilitado, va corriendo por la punta zurda, a ver quién se asoma, Oscar Alexis, Johnny Alberto también, Mendieta, la pelota de Dani, mete el centro, Carlos Javier Montaría se cruza, será tiro de esquina, el séptimo aproximadamente, Carlile. Sí, la séptima de General Caballero, y insistimos, el General Caballero que domina la pelota, pero no está concretando ninguna de las ocasiones que está llegando, y esto le puede costar en el segundo tiempo si es que no concreta en la primera etapa. Tiro libre de esquina de Fiambrería San Juan, Reunidad de Motores, José Báez, rectificación de motores, servicio profesional garantizado, calle Colón, barrio San Francisco. Y aquí llegó otra vez General Caballero, triple cabezazo dentro del área. Van a observar
en las repeticiones. ¿Qué pasó? Pelotazo largo, 3 cabezazos dentro del área, con 2 suele ser suficiente para que sea gol, pero ni con 3 pudo el equipo de General Caballero. Atención, procura Lalo Fernández, va sacando cuando presionaba Mendieta, la pelota por el costado, está cerrando mejor este primer tiempo el equipo de General Carlile y también Elvio y también Rubén Darío Sosa. Enseguida lo van a analizar cómo está el partido. Para mí está mejor el equipo de General, sin embargo no concreta. Atención con Fernando Ariel, Cáceres se mete al área, se acomoda, mete el centro a Araldo, Dos Santos procura, le quedó atrás la pelota para Isasi, presiona a Johnny Alberto, la pelota media va sacando Jiménez, el rebote le va quedando a Joel, la va teniendo Isasi, Johnny Alberto busca trabar, aquí se ha caído, será salida Seraza que meta. Un breve análisis, compañeros, de esta primera etapa entre General y el equipo de Cerro Corá, que se mantiene 0-0. Y hay un claro dominador del juego que es el General Caballero de Beniloma, pero decimos nuevamente, no está concretando ninguna de las ocasiones de goles que tiene. Reciencito tuvo otra vez una ocasión a través de una pelota parada, donde nuevamente dejó pasar la ocasión, y creo yo que va a terminar empatado este partido, porque General Caballero no está concretando y Cerro Corá no llega tanto como para desnivelar también el marcador. Comentario presentado por Junior Repuestos. Materiales de construcción La Melliza, ladrillo, tejas, tejuelones, cementos, arena gorda y lavada, piedra triturada, piedra bruta, anexo, despensa bien surtida, Aguayil Costa, también depósito de materiales de construcción. Celucero Aguayil, que está frente a la cancha del Club Porvenir. Y bueno, un primer tiempo, General Caballero está haciendo un poquito mejor las cosas, aunque Cerro Corá también se está acercando de a poco, con pelotazos largos, utilizando el carril sector izquierdo, donde tiene sus mejores armas en ese sector, pero hasta el momento no puede traspasar donde está el jugador Diosnel Alvarenga, por ejemplo, un zaguero central que hasta el momento está impasable. General Caballero tiene un poquito más el balón, no lo está aprovechando tampoco y ya tuvo oportunidades también. Comentario presentado por Junior Repuesto. Cuidado con esto. General. Oscar Alexis Almirón. General Caballero lo concreta. Oscar Alexis Almirón por arriba. Salió mal, Martínez se equivocó en la defensa de la repetición. Podrán ver cómo ha acontecido todo esto, señores. Seguramente de manera inesperada, después de tanto golpear el agua, la piedra termina siendo la piedra en la roca, señoras y señores. Sorprende Oscar Alexis, que no es la primera vez. En la última transmisión la había pasado por sobre el arquero, también un tremendo golazo. Ahora nuevamente el autopase ante la salida de Helio Martínez. Oscar Alexis Almirón se apunta nuevamente en el marcador. Es el primero del partido, el primero para General Caballero. El gol de Oscar Alexis Almirón se produce a los 44 minutos. 44 minutos de este primer tiempo. Así lo vieron los comentaristas. Adelante, compañeros. Y al fin se le dio el gol al General Caballero. Ya se estaba mereciendo prácticamente el conjunto General Caballero el primer tanto. Y casi ya terminó esta primera etapa, 44 minutos segundo tiempo, a través de un error ahí del arquero de la defensa de Cerro Corá. Aprovecha la ocasión del delantero y marca el 1-0 del encuentro. Agroveterinaria El Triunfo, balanceado, fungicida, reconstituyente, semillas, ruta 1, a pasos del Banco Nacional de Fomento. Muy bien, muchas gracias. Está la grabación, el aullido del gol, ¿sí? Atención, por ahí está Mendieta. No escucharon, dice el gol, pero Osapuca y Pai, esa es la verdad. Atención, por aquí está Richard García para Mendieta con Guerrero. Está girando Mendieta, intenta de zurda, intenta Carlos Saúl. Está Fleitas, atentos, señoras y señores, 1-0, minuto 44. Oscar Alexis Almirón, el autor del gol, domingo 29 de marzo del año 2025 por los cuartos de finales. Aquí en Beniloma, General Caballero. General Caballero ya tiene 1, Cerro Corá tiene 0. General Caballero y el gol a los 44. Oscar Alexis Almirón, el autor del gol. Ya estamos sobre el tiempo cumplido. Aquí avanza nuevamente
Avanza Dani, atención, Dani se cruza, Elio Martínez va saliendo. Mis queridos amigos, apoya Acción Deportiva Motel Encanto. Confort y comodidad. Ambiente totalmente climatizado. Motel Encanto los espera a pasos de la fábrica. Barrio María Auxiliadora. Motel Encanto. El árbitro principal hace sonar el silbato, indica que es el final de esta primera etapa, señoras y señores, con gol de Óscar Alexis Almirón a los 44 minutos de este primer tiempo, en el cierre, en el último suspiro de esta primera etapa, un poco de respiro en este compromiso. Lo está ganando el equipo de General Caballero 1-0. Saludamos a Jorge Jara, Virginia López, Antolín, Esteban Márquez Acosta, Julio Caballero Rodríguez, Catalino Isasi, que están observando. Pero quienes se van sumando, recién ingresó el gol, entonces el autor del gol, Óscar Alexis Almirón, dorsal número 13 a los 44, ante una mala salida. Van a observar ya en instantes a los jugadores que se van retirando, los árbitros también en este cierre de la primera etapa. Rodrigo Covilla, el árbitro principal, José Ocampo, Juan Bogado, Freddy Hermosilla, primer árbitro, segundo, tercero, asistente y cuarto árbitro también Hermosilla. Asesor de árbitros, Hugo Martínez. Final de la primera etapa, final del primer tiempo, reitero, está ganando General Caballero 1-0 al equipo de Cerro Corá. El autor del gol, Almirón, dorsal número 13 a los 44 del primer tiempo, está ganando General Caballero por 1-0. Vamos a hacer una breve pausa en este compromiso. Nosotros nos vamos a ir, pero les vamos a dejar las imágenes, evidentemente, de las mejores jugadas que ha tenido este primer tiempo entre General Caballero y Cerro Corá. En esta breve pausa van a estar observando todo, bueno, en su mayoría, un 85% fue prácticamente toda la primera etapa a favor de General Caballero, que tuvo 6-7 tiros de esquina a su favor, que Cerro Corá tuvo como 2, más intentos, muchas tapadas por parte de Elio Martínez, que ya en la última parte de este cierre del primer tiempo ya no pudo sostener la portería en 0, convirtió Almirón a los 13 minutos. Entre todas las imágenes que se van a ir cruzando en sus pantallas, van a observar el gol en la última parte del primer tiempo. Sí, señor, final de esta primera etapa, final de los primeros 45 minutos de los 90 que se van a estar disputando, en donde finalmente está ganando General Caballero 1-0. Digo finalmente porque es el equipo que jugó, el equipo que intentó toda esta primera etapa. Tanto es así que desde el primer minuto, casi con una primera jugada de pelota parada, casi ya concreta. Algunas ocasiones ya con Almirón, que pasa cerquita al palo izquierdo del arquero de Elio Martínez. Muchas jugadas, muchas ocasiones que tuvo General Caballero. Cerro Corá, que trató de contrarrestar con el cambio, con la entrada de Fernando Cáceres, jugador muy veloz, desniveló un poco, pero no fue suficiente. Siguió generando más General Caballero, tanto así que a los 45 minutos, casi 45, 44 minutos, llegó al tanto a través de Almirón para concretar el primer gol del partido y el 1-0 a favor de General Caballero. Y ya después ya no pasó casi nada y terminó ya este primer tiempo entonces con ventaja el equipo local. Muy bien, Carnicería Magaví, carnes de primera calidad, carnaza de primera, carnaza segunda, costilla tipo santafesino, en la avenida principal de Espartillar, camino de Vía Nueva Italia, a pasos de la Copetrol, Carnicería Magaví. Ya dijiste algo. Te surtimos tu bodega, tu almacén. Contactanos, te lo llevamos hasta tu local. Hacemos servicio de delivery al 0983-193-685. También en nuestro local contamos con balanceados para tus animales. Te esperamos en la compañía Matashi, Barrio San Antonio, San Roque González de Santa Cruz, departamento de Paraguay, Paraguay. A y C Bodega de Celestino y Amelia Chaparro. Autoservice Don Francisco Ayala, imbatible en precios bajos, secciones de panadería, confitería y carnicería, mini mercado, productos lácteos, bebidas de todas las marcas, artículos de limpieza
limpieza en general y golosinas. Autoservice Don Francisco, al lado de la Junta de Saneamiento de Carapeguá. Teléfono 021-821-2769. Autoservice Dos Hermanas del amigo Corea y la señora Lila. Todo para la canasta familiar. Carnes de primera calidad, productos lácteos, panificados, bazar, regalos. Representante exclusivo de productos balanceados Los Colonos para animales vacunos, bovinos, porcinos y aves. Haz tu pedido y te acercamos hasta la puerta de tu casa. Contactos al 0981 82 81 13, 0983 35 12 65. Autoservice Dos Hermanas del amigo Corea y la señora Comedor Tasmania. Minutas a toda hora, bebidas bien heladas, almuerzo al mediodía con variados menús con la chef profesional, la señora Rubia. Te espera al lado de la pista del Teniente González, ciudad de Carapeguá. Servicio de delivery al 0991 531 952. Comedor Tasmania de la señora Rubia. El ingeniero agrónomo Antonio Céspedes y familia acompañan nuestra transmisión deportiva. Bodega Pequeño, anexo burger pequeño de bebidas nacionales e importadas. Ventas de hielo, sección de burger, lemitos, sangre de lomito árabe y hamburguesas. En la ciudad de San Roque González de Santa Cruz. Bulería Eléctrica Flor de la señora Pedro Rodríguez. Ventas de cubiertas nuevas y usadas, cámaras, ventas de llantas y mucho más. Anexo burguería con una amplia variedad de comidas. Contactos al 0986 625 369. Te espera en el kilómetro 97 en Matallí, San Roque González de Santa Cruz. Despensa Fernández, de Silvio Fernández y Ana María. Ofrece lo siguiente: carnes, bebidas, helados, lácteos, bazar, regalos, menú mexicaria, refrescos para motos, entre otros productos. Nos espera en la ciudad de San Roque González de Santa Cruz. El amigo Gustavo Franco apoya a la Liga Roque Gonzaleña en esta cobertura. Agradecimiento especial a la Liga Roque Gonzaleña que apoya esta cobertura. Tabaquí Comercial. Todo para la canasta familiar, productos lácteos, panificados, carnes de primera calidad, embutidos en general, azar, regalos y mucho más. Estas visitas sobre la ruta internacional 1, esquina 8 de octubre, ciudad de San Roque González de Santa Cruz. Agropecuaria La Victoria, al servicio del productor. Agropecuaria La Victoria ofrece balanceados en general, productos veterinarios para equinos, bovinos, porcinos y aves. Pedidos al 0982 520 119, ciudad de San Roque González de Santa Cruz. Despensa y carnicería 8 de diciembre. Todo para la canasta familiar, carnes de primera calidad, productos lácteos y embutidos en general. Te espera frente al Club Olimpia, ciudad de San Roque González de Santa Cruz. Para pasar un momento inolvidable con la familia, Alejo Muerto Tierra cuenta con piscina y canchas de fútbol y voleibol. Contacta al 0971 111 511 con los valores de la compañía Sembrón, ciudad de San Roque González. Distribuidora HB de más importante de la región, Barrio San Vicente. Contacta al 02 18 29 23 71. Supermercado HB, el mejor lugar para comprar al mejor precio y ganar fabulosos premios. Tres locales para la mejor atención: Supermercado HB San Vicente, Supermercado HB Centro y Supermercado HB Urba de la ciudad de Carabobo. Heladería y hamburguesería San Roque de David Franco. Delivery al 0982 165 354. Cerca de Discoteca en San González de Santa Cruz. Heladería y hamburguesería San Roque de David Franco. Despensa San Cayetano.
tu casa. Contáctanos al 0981 82 81 13 0983 35 265. Autoservice Dos Hermanas de la Concordia y la señora Comedor Tasmania. Niños a toda hora, niñas bienvenidas. Almuerzo al mediodía con variados menús con la chef profesional, la señora Rubia. Espera al lado. Dale carta. Que llegue, ¿Qué tal? Video. Tasmania, la señora Rubia. Muy bien, ya van retornando los árbitros. Muy bien. Para el segundo tiempo de este partido, ya los árbitros del compromiso ingresando al campo de juego. La transmisión de Nelson Rodrigo Pintos es una presentación de Francisco Zárate Armoa, el amigazo Francisquito y familia. Saludo para don Ovidio Zárate, siempre acompañando también desde Ciudad del Este. Está ganando el equipo de General Caballero por la cuenta de 1-0 al combinado de Cerro Corá. Así es, Rubén Ari, está retornando el equipo local, General Caballero, que está firme en su partido, en su compromiso, haciendo lo que debería, ¿verdad? Como quien dice, y bueno, jugando bien y ganando. El gol llegó en la última parte de este primer tiempo, a los 44, ya exactamente Almirón. El autor del gol pudieron ver en las repeticiones de las jugadas más importantes lo que estaba aconteciendo. Saludamos a Horacio Genes, Álvaro Figueredo y Catalino Isasi y otras personas, Omar Brites, Indulfo Toñanes también. Y muchas gracias también por la información a Rubén Brites, que nos pasó, que nos confirmó que ha terminado la primera etapa también en Espartillar. Sigue ganando el equipo de 1 de Mayo por la mínima diferencia. 1 de Mayo jugando visitante tiene 1 a su favor, 15 de Mayo Espartillar tiene 0. Ángela Ibáñez nos saluda, dice apoyo a mis 2 hijos los Mendieta. Dice Bruno es el mayor de mis hijos. Ajá. Yo decía que era Fabio. Bueno, ahí está, la mamá aclaró, gracias a la señora Ángela Ibáñez, entonces, que nos aclara la situación de los hermanos que hoy están siendo rivales, pero así como todos los amigos que juegan distintos equipos, cada uno luchando por lo suyo. O sea, se acaba el partido y se abrazan entre todos como corresponde, porque son amigos, son hermanos. Y bueno, entonces yo, sinceramente, yo primero lo vi a Fabio, por eso creía que Fabio era el mayor. Después lo conocí a Bruno, pero está aclarado. Bruno Mendieta, el capitán de General Caballero, es el mayor. Fabio Mendieta es el menor, entonces, pero creo que habrá 1 año, 2 años, me parece, de diferencia entre uno y otro. Gracias a la señora Ángela Ibáñez, entonces, que nos aclara la situación de los hermanos Mendieta. El mayor, entonces, es el capitán Bruno Mendieta de General Caballero. El menor es el 10 de Cerro Corá, Fabio Mendieta, que fue amonestado a los 29 minutos del primer tiempo. Muchísimas gracias. Esa era la duda que teníamos. Gracias por la aclaración. Sí, seguimos contigo, Carlile. Bernardo González dice, está muy buena la transmisión mirando desde Buenos Aires. Muy bien, ya acomodamos el cronómetro. Se avisaron 2 modificaciones en el equipo de Cerro Corá, que no está funcionando bien. Sería ya la tercera modificación, teniendo en cuenta que se retiró muy temprano Silvino Trinidad, cerca de los 30 del primer tiempo, ingresó en su reemplazo. En vez del 20 ingresó el número 19, Fernando Ariel Cáceres. Ahora se prepara Blas Rafael Ortigosa. Peter Ortigosa, por un lado, ingresa centro atacante con la número 9, estaba jugando sin 9 el equipo de Cerro Corá y lo sintió mucho, le faltaba un hombre área. Se retiró el lateral izquierdo Joel Isasi, pasa Araldo dos Santos a ocupar su posición, entonces, que jugaba como volante. Ahora pasa el Chucky Vargas, mueve muchas piezas, a un movimiento importante. Y el otro que se retiró en Cerro Corá, vamos a ver quién es. Richard García, está René Obregón. ¿Será que Fernando Cáceres se retiró? El 19 no lo veo a Fernando Ariel Cáceres. ¿Será que sí, se retiró Cáceres? Pues he visto que lo retiraron en camilla al finalizar el partido. Sí, se retiró otra vez Fernando Cáceres. ¿Y quién ingresó? Vamos a ver. Probablemente sea Osvaldo Romero. Vamos a ver si es el 18. Es Romero.
Vamos a ver en marcha el segundo tiempo, señoras y señores. Hacemos correr el cronómetro porque ya está en marcha el segundo tiempo. Movió la pelota el equipo de General Caballero, que está ganando por la mínima con gol de Almirón a los 44 del primer tiempo, cuartos de finales. General Caballero está ganando por la mínima 1-0 a Cerro Corá. Aquí en Beniloma se pone en marcha el segundo tiempo. Se retiró Fernando Ariel Cáceres, sí. Retiró Fernando Ariel Cáceres con la 19 lesionado. Ingresó por el otro lesionado también. Silvino Trinidad ingresó con la 18. Osvaldo Romero también ingresó con la número 9. Ingresó Blas Rafael Peter Ortigosa. ¿Y quién se retiró? El otro que se retiró, el lateral izquierdo, Joel Isasi. Atención, por aquí avanza Bruno Mendieta, el mayor de los Mendieta, el mayor de los hermanos. Atención, avanza Bruno, el capitán, lo toma de atrás. René Obregón, infracción sobre Bruno. Será pelota parada, tiro libre. Será para el equipo del General. Tiro libre de Casa Chávez, prendas deportivas de las mejores marcas. Supermercado H&B, con el completo realmente espectacular. Sección de carnicería, bazar, regalo, los espera en sus 3 locales. Barrio San Vicente, en el centro de Carapeguá y en la curva de Carapeguá, Supermercado H&B. Y tiene que estar lesionado Fernando Cáceres, porque de otra manera no tendría sentido ese cambio, porque el único jugador veloz que tiene Cerro Corá, entonces para mí salió lesionado, compañero. Sí, yo le vi que fue retirado en camilla. Ahora nomás recuerdo, ¿alguien recibe la tarjeta amarilla en Cerro Corá? Espera, Mendieta no tenía tarjeta amarilla. Me parece que él o a uno de sus compañeros. Y el Cerro Corá creo que fue el Chucky Vargas. En la moneda voy a quedarme con la duda porque sinceramente no he visto quién fue el amonestado. Pelota para los hermanos frente a frente. El árbitro Rodrigo Cubilla. Por un lado, el hermano mayor Bruno, el capitán de General Caballero para cumplir con la pelota parada. Frente mismo de él estaba el número 10, Fabio Mendieta, el menor de los hermanos. Atención, le va a pegar el capitán. ¿Será centro o será al arco? Para mí, por cómo se perfila, será directo al arco. Vamos a ver. Autoriza Cubilla el centro de Mendieta. Atento está Eli Martínez. Va saliendo rápidamente para el equipo de Cerro Corá. Va jugándola para quien, para su compañero Diego Oviedo. Ortigosa que se cruza a mitad de cancha. Mendieta también Vargas. Atención, la pierde Vargas. Infracción de Mendieta sobre Mendieta. Infracción de Fabio sobre Bruno. Hay ley de ventaja. Atención. Intenta Almirón para Johnny Alberto Sosa, el rebote le va quedando a Obregón, saca media la pelota para Richard García con la pelota va saliendo el Chilo. Vamos a ver con quién se conecta, abriendo por la punta derecha para Fabio Mendieta para el equipo de Cerro Corá. Ortigosa corre, lo vio por ahí Fabio, se cruzó en diagonal, atención, va corriendo Peter, va sacando Anderson Medina con la pelota, se cruza Peter, la pelota se va desviando, sí, pegó en Ortigosa, será lateral, será para el General. Venancio Figueredo, candidato a concejal municipal, lista 3, opción 3, Venancio Figueredo, el ingeniero agrónomo Antonio Césped y familia, acompaña esta transmisión deportiva. Sí, señor, Dani Santa Cruz la va jugando, se anticipa por aquí Almirón, Diego Marín con la pelota, René Obregón, atención, va apareciendo por este sector, aparece el 18 recién ingresado, Osvaldo Romero, forcejeando por este sector, la va jugando para Obregón para Peter, Ortigosa para Fabio Mendieta con Peter, aparece Rafael Ortigosa, saca Anderson Medina, media la pelota arriba, atento está el número 1, va saliendo Carlos Alfleitas, minuto 4 del segundo tiempo, sigue ganando General 1-0. Despensa San Antonio, artículos de primera necesidad y al mejor precio, panificados, lácteos, bebidas bien heladas, carnes de primera calidad, los espera en Beniloma. Despensa San Antonio, Toticel, ventas de celulares, reparación de celulares, desbloqueo, flasheos, todo lo que necesitas en cuanto a celular, lo encontrás en Beniloma con Toticel. Muy bien, muchas gracias. Van pasando los minutos, ya en instante marcamos el tiempo de jugar este segundo tiempo, moviendo la pelota el equipo de Cerro Corá, la va jugando por aquel sector, Diego Oviedo para Richard García para Carlos Javier, Montanía con la pelota abriendo para Heraldo dos Santos, Heraldo, dorsal número 7, Johnny Alberto Sosa aparece en la marca, aparece el jugador Blas Rafael Ortigosa, el Peter Ortigosa, Blas Rafael, encara la marca de su adversario Guerrero, Cristian el Chucky Vargas, Cristian Ariel, mete el centro, se desvía la pelota en Alvarenga, será tiro de esquina, corresponde al equipo de Cerro Corá. Vamos saludando a Horacio Eugenes que está viendo el partido, Moisés Cabrera también, Ada Noemí Espínola y a Jefferson Torales. ¿Por dónde está Jefferson? ¿Está por Villarrica? ¿Por dónde Jefferson?
Es un tiro libre de esquina de Fiambrería San Juan. Le pega Chucky Vargas, atención al tiro de esquina, va sacando como puede por este sector Guerrero y la pelota arriba, intenta Obregón, el rebote le va quedando a su compañero, atención, la va teniendo por este sector, el 18 venía corriendo Osvaldo Romero, la pelota que la pierde, Dari Santa Cruz reclama falta por ahí, le de ventaja, la va jugando Bruno Mendieta, el capitán, la va jugando por el sector izquierdo, aquí la va teniendo Francisco Ábola, se proyecta Anderson Medina, está habilitado, a ver si llega a destino, sí, llega, que intenta de igual manera Montanía, pero no llegó, Anderson Medina, la pelota al área, va sacando Diego Marina Medias, atento está el arquero. Ahí está el número 1, va saliendo Elio Martínez dominando la pelota con ciertas dificultades, pero va saliendo, justamente la va dejando ahora para su compañero Richard García, el chino que va jugando, dominando la pelota, va cruzando en medio terreno, con la pelota al centro para Rodrigo, la va teniendo, quien la tiene Rodrigo, René Obregón para Diego Marín, la va teniendo el ajo, van jugando los minutos, van pasando ya de los 5 minutos de esta primera etapa, sigue ganando General Caballero, va corriendo Peter Ortigosa intenta desvío, se desvía la pelota en el jugador Francisco Ábalos, se venía sacando como podía, la pelota se desvía en Ortigosa, será salida, será saque de meta, corresponde al equipo de General Caballero que sigue ganando por la mínima Rubén Darío. Piquito Sosa. Es un saque de meta de Videl S.A. y Sanatorio Moderno San Patricio, Defensa Fernández, de Silvio Fernández, María Nelson Lavadero, de IL te espera en la compañía Matasí, ruta 1, kilómetro 96. Muy bien, muchas gracias. Porta allí está Jefferson, sí, muchas gracias Jefferson, está porta allí nomás, sí. Una lástima que no se le dieron las cosas en San Lorenzo, tampoco a Parris, pero bueno, hay siempre oportunidades. Atención, va por aquí, avanza Vargas, el Chucky Vargas, Cristian Ariel se acomoda, se le cerró, se cruza, Peter, Mendieta, ¡gol! De Cerro. Cerro Corá convierte, lo empata, señoras y señores. El cruce del Chucky, de Cristian Ariel Vargas, que se metió, se le cerraba el ángulo. Llegaba por el sector izquierdo. ¿Quién apareció? Apareció el menor. Apareció Fabio Mendieta atropellando ante la marca del defensor que no lo pudo tapar. Almirón se convierte el segundo del partido. El primero para Cerro Corá, el primero para Mendieta, Fabio dorsal número 10. El gol de Mendieta se produce Rubén Darío a los cuantos minutos de esta primera etapa. A los 7 minutos del segundo tiempo. La opinión de Carlile Ariel, de Rubén Darío y de Elvio Cartamán a continuación. Y rápidamente el conjunto visitante de Cerro Corá empata el partido a través de Mendieta, el número 10 de Cerro Corá, a través de una atropellada, logra conectar y pone el empate del partido. Interesante lo de Vargas, que aguantó hasta el final, ganó la raya final, metió el centro y apareció con toda la furia Fabio Mendieta para empujarla adentro. Así es, linda jugada, ganó por el sector izquierdo, escapó, remató por arras el piso, no pudo Diosnel Alvarenga quitar ese balón, ahí estaba Mendieta para empujar nada más adentro y de esta manera se concreta el gol del empate. Comentarios que fue presentado por Junior Repuestos. Sí, señor, domingo 29 de marzo del año 2026, partido ahí, la cuarta de finales aquí en Beniloma, General Caballero, y el nuevo marcador lo acaba de empatar el equipo de Cerro Corá. General Caballero a los 44 minutos del primer tiempo había convertido el primero, Óscar Alexis Almirón, el autor del gol, el gol del empate, a los cuantos decía Rubén Darío, a los 7 minutos, sí, a los 7 minutos, Fabio Mendieta, el autor del gol, 1-1, para el equipo de General Caballero, 1 para el equipo de Cerro Corá. Señoras y señores, el nuevo marcador, aquí domingo 29 de marzo del año 2026, General Caballero tiene 1, Cerro Corá tiene 1. Y le sirvió los cambios al técnico de Cerro Corá, está triangulando mejor, tocando mejor la pelota del conjunto de Cerro Corá. La poderosa Liga Rocagonzaleña de Fútbol apoya esta transmisión deportiva. Saludo al presidente Ramón Cuenca, al secretario Venancio Figueredo. Sí, señor, para que ahí está lo que veníamos diciendo. Le faltaba 9, atención, para que se cruza Vargas, va saliendo Carlos Saúl. Le faltaba 9 al equipo de Cerro Corá y Ortigosa ingresó para eso. Atención, va sacando Montanía con la pelota, va corriendo. Ariel Vargas intentaba, le pegó la mano a Daniel Santa Cruz o a Montanía. Sanciona al árbitro, sí, será pelota parada, tiro libre, corresponde al equipo de General
tiene que hacer sonar el silbato. Más atrás dice sí, hubo mano de Montanía ante la presencia de Daniel Santa Cruz, se puso todo más que interesante. Han llegado en este domingo de Pascuas los 2 goles, el Chucky Vargas que está sentido, lo golpeó sin querer, queriendo, como quien dice Carlos Alfleitas. El fútbol está interrumpido, marcamos el tiempo de juego a continuación en este segundo tiempo aquí en Beniloma. Vamos al control del tiempo en una presentación de Comercial Gerardo. 10 minutos del segundo tiempo y el marcador es el que nos indica Nelson. Que está todo igual por ahora, así como arrancó, pero ya con un gol para cada uno, uno para cada lado, los 44 del primer tiempo. Se adelantó el equipo local, General Caballero, que jugó mejor en el primer tiempo. Óscar Alexis Almirón puso el 1-0 en el arranque del segundo tiempo. Arrancó mejor el equipo de Cerro Corá con los cambios y recambios que tuvo. Apareció el gol de Fabio Mendieta. ¿A los cuántos? A los 7 minutos del segundo tiempo. 1 para General, 1 para Cerro. Don Anastasio Ruiz apoya a su querido Club General Caballero y apoya esta cobertura deportiva. JB Eventos de Juan Ayala, servicio de alquiler, anexos sociales o privado. ¿Ve? Servicio, todos los servicios. Espera también servicio de lavado, Ciudad de San Roque González de Santa Cruz. JB Eventos de Juan Ayala. Trabajo comercial de Johanna se despide de todo para la canasta familiar, regalos, librería y bazar, representante exclusivo de productos Indaval en la ciudad de San Roque González de Santa Cruz. Nelson. Muy bien, muchas gracias. Pelota parada, tiro libre tras la mano. Hay pelota parada, no sé si es directo, tiro libre directo o es indirecto. Vamos a ver la indicación del árbitro. Se indica para arriba, es indirecto. Se indica directo al arco. Será tiro libre, pero no creo que le pegue de igual manera. Pero bueno, hay sorpresas. A veces el jugador se prepara para otra cosa. Quién sabe qué tendrá en su cabeza. Está Bruno Mendieta que no mira al arco, mira a sus compañeros. A Peter Ortigosa lo tumbaron. Atención, autoriza el árbitro. Aquí va Mendieta con el centro de la pelota. ¡Arriba! Intentó por aquel sector el jugador de General Caballero, el Chucky Vargas, que se va recuperando, el autor de la asistencia para el gol de su compañero Diego. ¿Qué fue? Fabio, ¿sí? Fabio Mendieta, el autor del gol. Será salida, será saque de meta, corresponde al equipo de Cerro Corá. Señoras y señores, 1-1 está el compromiso. General Caballero, Cerro Corá están jugando el compromiso. Va saliendo rápidamente Helio Martínez, que se conoce muy bien desde la ciudad de La Colmena. Ahí justamente sale el colmenense, va saliendo Richard García, el chino la bajando para otro colmenense. La va teniendo Diego, la va teniendo Marín para Richard. Presionando Bruno, la va sacando Richard García, va sacando Francisco Ábalos, la pelota al medio, aparece Gerardo, aparece Lalo Fernández para Anderson Medina, la pelota arriba, Montanía está solo, el capitán dominando con el pecho, lo ve a Richard, lo ve a Heraldo, prefiere jugar con Heraldo Dos Santos, lateral por el sector izquierdo, que cambió de posición, la pelota para René Obregón para quién, para el Chucky, Cristian Ariel Vargas, deja uno, deja dos, dejó la pelota también por el camino, la pelota para Bruno que la aguanta, Bruno que resiste, infracción del Chucky Vargas, sí señor, pelota parada será para el General. Es un tiro libre de Casa Chávez, prendas deportivas de las mejores marcas, a pasito de la curva de Carapeguá. Atención que van a darse Anderson, atención, está Montanía, está Johnny Alberto Sosa y la pelota para Almirón mete el centro. Se desespera la gente, se agarra de la cabeza y se cae y se vuelve a levantar. No lo puede creer, no llegó Dani. La pelota arriba, pelotazo largo de Martínez. Va sacando como puede Guerrero con la pelota, la va jugando por este sector. Aparece el 18, aparece por este sector Osvaldo Romero en la pierna de la presencia de Almirón. La pelota de Diego Oviedo, Anderson Medina pasa de largo del Chucky Vargas. Cuidado, está Mendieta solo, la tiene Peter Ortigosa, aquí la va jugando Vargas para Mendieta, cuidado con la pared, y surge nomás la pared, a ver si se viene de devolución al medio, le quedó larga, no llegó la pelota se va perdiendo por línea de fondo, llegó el equipo de General, también llegó Cerro Corá. Y se está acomodando nuevamente General Caballero como el manejador de la pelota, de a poco otra vez, se pierde por poquito el segundo tanto del partido. Lo que se perdió Daniel Santa Cruz, Cartamán. Sí, estaban dos jugadores para poder rematar, pero los dos mismos se han engañado y linda pelota donde el balón había llevado Mbappé pidiendo una mano también ahí los jugadores de Cerro Corá, pero que no existió, indicó el árbitro, pero no cobró la mano y la jugada de
Mbappé Sosa, el toque y el remate. Los compañeros, o sus compañeros en este caso, no pudieron llegar al balón. Uno que otro se engañó en esta jugada rondería. Comentarios que fue presentado por Junior Repuestos. Despensa y carnicería 8 de diciembre de Concha Candia, todo para la canasta familiar. Carne de primera calidad te espera frente a la cancha del Club Olimpia. Atención por acá, la va sacando Diego Marín, la pelota dominada por Francisco Ábalos, la pierde delante, la presencia de Romero con la pelota la va jugando para el equipo de Cerro, con la va jugando por aquí para Mendieta, está habilitado y va corriendo. Francisco Ábalos lo persigue, se tumba, se frena, va sacando Francisco Ábalos con la pelota dominando, va a cruzar mitad de cancha, aparece la marca René Obregón, también aparece Bruno Mendieta con la pelota la va jugando para José Jiménez, hubo un codazo de Mendieta y será expulsado, sí, es su segunda tarjeta amarilla, un codazo sobre un jugador. Es Richard García el que está caído. Me parece que el Chilo García. Bruno Mendieta, hace rato decíamos que nos parecía que fue amonestado y justamente fue amonestado el minuto, no tengo por qué dudé. Ahora recibe una tarjeta amarilla. Otra vez por doble amonestación. Bruno Mendieta, el menor de los Mendieta, el menor de los hermanos, el capitán del general. Se queda sin su 10. Richard García está sentido, sí. Avanzaba Bruno Mendieta, le arrebató, le ganó la posición Richard García, un empujón, un cierto pequeño o fuerte, pero hubo la intención de Mendieta sobre Richard García, sobre ¿cuántos minutos? Cerca de 15, 16 minutos y se vuelve totalmente el panorama en contra de General Caballero, que lo estaba ganando bien. Estaba jugando bien el primer tiempo, el segundo fue más de Cerro Corá. Ahora queda sin su capitán, queda sin el 10 por doble amonestación. Expulsado el número 10, Bruno Mendieta, compañeros. Sí, señor, cuando estaba diciendo hace poquito que General Caballero estaba empezando a jugar mejor otra vez, le viene este baldazo de agua fría porque se le expulsa el enganche, el número 10, el jugador diferente que tiene General Caballero. Y mucho perjuicio para el equipo de General Caballero la expulsión de Bruno Mendieta, que es el conductor del equipo, pero un feo error de él, porque frente al árbitro metió el codazo, el árbitro estaba cerca, le mostró la segunda tarjeta amarilla y la expulsión. Así es, estaba muy cerca, al brazo levantado y bueno, ahí la tarjeta roja, ni dudó un tanto el árbitro principal. Ferretería San Antonio de Néstor Morel, artículos de ferretería, electricidad, pinturas, plomería, caza y pesca, ciudad de San Roque González de Santa Cruz, materiales de construcción, Las Mellizas de Santiago Samaniego, ladrillo, tejas, tejuelones, además Alto Service los esperan, Agua y Costa, depósito de materiales de construcción, Celucero Agua y frente a la cancha del Club Porvenir. Así es, muchas gracias, reanudar el compromiso Richard García, la va jugando para Diego Marín para Carlos Javier, la va jugando Montanía para quien Heraldo Santos está bien abierto por el sector izquierdo, prefiere jugarla con Richard, el conductor del equipo desde el fondo del círculo central, la va jugando abriendo para Diego Oviedo con la pelota dominando, gira, a su espalda está Óscar Alexis Almirón, el General Caballero tendrá que necesariamente retroceder sus líneas porque está con uno menos. No le conviene jugando de local el resultado, pero tampoco le conviene perder, así que tendrá que cuidarlo. Los Fernández que la va jugando Peter Ortigosa, que se cruza, infracción sobre Lalo. Es Peter Ortigosa de la fracción, Heraldo Santos la va jugando Johnny Alberto Sosa. Atención, la va jugando para Daniel Santa Cruz, que quedó con el brazalete de capitán tras la expulsión de Mendieta. Bruno expulsado, quedó con el brazalete Daniel Santa Cruz. Heraldo Santos se cruza, la pelota se va perdiendo por el costado. Creo que pegó en un policía esa pelota. La pelota se va perdiendo por el costado. Vamos a ver la repetición, dice Elvio Cartamán. Bueno, vamos a ver en quién pegó finalmente. Me parece que fue en el árbitro, en el policía. Muy bien, atento está. Aquí avanza Dani para Johnny Alberto Sosa. Creo que Dani está en posición adelantada. Sí, quedó con el brazalete Dani Santa Cruz con la 7 tras la expulsión de su compañero, y los integrantes de la banca suplente de Cerro Corá calentando en estos momentos. Prepara a 2 jugadores el equipo de General Caballero. Pepito Rojas prepara a Elías Gaona y creo que el otro es Agustín Cáceres. Vamos a ver
de quiénes se trata, pero dos modificaciones se están preparando en el equipo de General Caballero. Atención porque ahí la va teniendo el equipo de Cerro Corá, la bajando Richard García para Obregón. Obregón para Diego Oviedo, otra vez la conexión con Richard, el Chilo García, la va jugando para Diego Marín con la pelota. El 3 y el 9 se preparan. Uno es Matías Morán, zaguero central. El otro es el 9, Elías Gaona. Dos modificaciones que prepara el equipo de General Caballero. La va jugando Richard García. El Chilo abriendo por la punta derecha. La va teniendo Diego Oviedo. Almirón aparece la marca. La pelota arriba. Recordamos que fue expulsado Bruno Mendieta por doble amonestación. Está con uno menos el equipo del General. Aquí avanza Fabio. Gol. Gol de Mendieta, que parece quedó lesionado, se lastimó aparentemente la rodilla o está fingiendo nada más, golpeado y todo, no nos festeja porque creo que se acaba de lesionar y justamente pide el cambio. Fabio Mendieta se va a retirar con 2 goles, señoras y señores, 2 goles de Fabio Mendieta, señoras y señores, el primero a los 7, el segundo de la remontada a los 20 minutos de este segundo tiempo, lo da vuelta Cerro Corá, 2-1, Mendieta, el autor del gol. Y la ventaja que tiene Cerro Corá, porque tiene un jugador menos, aprovechó eso, estaba manejando mejor esos minutos con la más cantidad de jugadores que tenía, y aprovecha Mendieta a jugar por el sector derecho para concretar el segundo gol para Cerro Corá y su segundo gol para su cuenta personal. Y aparece Cerro Corá aprovechando el equipo de General Caballero que está disminuido, pero muy buena sesión de pase, y ahí aparece Fabio Mendieta para poner el segundo, a ver cómo reacciona General Caballero. Así es, el 2-1, por el momento que es linda jugada, linda presión, y creo que la atención y los cambios, Rubén Darío, excelente los cambios que hizo el equipo de Cerro Corá. Ingresó el número 18, el número 9, el número 18 prácticamente hizo todo para que pueda manejar bien el balón por la punta derecha. El pase siempre estaba llevando él, y ahora una linda habilitación y el remate espectacular de Fabio Mendieta para que aquí el equipo de Cerro Corá le pueda dar vuelta a la tortilla. Cerro Corá está ganando. Muy bien, ya sin ninguno de los Mendieta está el compromiso, se retiró expulsado por doble amonestación Bruno Mendieta en el equipo de General Caballero, y el equipo lo está sintiendo mucho, a pesar de que fue buena la expulsión, queda con uno menos y queda sin el capitán, pero no solo en este partido, en el otro obviamente tampoco podrá jugar, así que esto va a ser bastante doloroso para el equipo de General Caballero, que tendrá que definirlo en Dabarú, en Cerro Corá, que aprovechó esta ventaja numérica, digamos, los cambios, las modificaciones que fueron correctas. Se retiraron 2 jugadores lesionados. Silvino Trinidad se retiró, ingresó en su reemplazo en el primer tiempo Fernando Ariel Cáceres. Se retiró Cáceres lesionado también. Después ingresó Ortigosa, ingresó Osvaldo Romero. También se retira lesionado en esta ocasión el capitán Fabio Mendieta, el 10 y autor de 2 goles en el equipo de General Caballero. Y ahora se metió al terreno de juego con la número 6 en mitad de cancha, Mario Vega, en el equipo de Cerro Corá. Embutidos El Portal, fiambre, chorizo, butifarra, morcilla, con el mejor precio y calidad. Los espera en fracción Villa El Portal, detrás de Villa del Sol. Embutidos El Portal. Agropecuaria La Victoria del Doctor Montiel, venta de productos balanceados para animales, bovinos, porcinos, vacunos y aves. Te espera en la ciudad de San Roque González, detrás de la ciudad, detrás de la cancha, digo bien, del Club Olimpia. Bodega Totoño y Totoño Burger de Arturo Pessoa, venta de lomito, sándwich de lomito y hamburguesas, bebida de todas las marcas a muy buen precio. Te espera en la ciudad de San Roque González de Santa Cruz. Si hay algo que puede preocupar a Cerro Corá, es que tiene 2 jugadores de la talla de Mendieta y Fernando Cáceres lesionados, que son importantísimos para lo que pretende el cuerpo técnico de Cerro Corá. Sí, los dos tienen, a ver si pasa, que la diferencia es que Fabio Mendieta puede recuperarse
y también Fernando Ariel Cáceres. El problema, la dificultad en el equipo en general es que su jugador no se retiró lesionado, se retiró expulsado y eso lo va a sentir en este partido y en el próximo también. Exactamente, el jugador de General fue expulsado, no lesionado, pero no va a jugar el siguiente partido. Si hay tercer partido, creo que va a poder jugar. Venancio Figueredo, candidato a concejal municipal, lista 3, opción 3, Venancio Figueredo. Muy bien, se retiró Anderson Medina, ingresó Matías Morán en su reemplazo, por aquí va sacando Guerrero. Atención, Mario Vega con la pelota va dominando. ¿Quién? Cristian Ariel, el Chucky Vargas remataba cuando ya el árbitro había sancionado, no se percató, apuntó, remató, disparó, metió, pero por la anulación de la jugada, por la infracción, será salida, corresponde al equipo de General Caballero, que después de ese cierre del primer tiempo no se esperaba evidentemente este resultado con ese gol en el minuto 44 de Almirón. Sin embargo, esto es fútbol. Hubo un gol tras la expulsión, también quedó con uno menos y eso lo está sufriendo el equipo de General Caballero. Vamos a ver cómo lo hace porque Cerro Corá está bien parado y el que tiene que arriesgar por jugar de local y por estar perdiendo, el que está obligado a por lo menos empatarlo es el equipo de General Caballero, que quedó con uno menos tras la expulsión de Mendieta. Atención, aquí va saliendo Richard García con Marín con la pelota, la va jugando para Mario Vega con la pelota para Chucky Vargas con la pelota de taco para Blas Rafael, Peter Ortigosa que intenta, atención, el Chucky intenta, mete el centro de la pelota arriba, va sacando Matías Morán, la termina desviando, será tiro de esquina, que mucho va a sufrir el equipo de General Caballero, digo, porque son 26 minutos recién de este segundo tiempo. Es un tiro libre de esquina de Fiambrería San Juan, Defensa San Antonio, de Alicia Olmedo. Todo para la canasta familiar y al mejor precio. Carnes de primera calidad, panificados, bebidas bien heladas en Beniloma. Muy bien, tiro de esquina. El Chucky Vargas, Cristian Ariel le va a pegar, esperando la autorización que ya él lo hizo. Rodrigo Covilla, el árbitro principal del compromiso, se vendrá al centro. Bastante cerrado al segundo palo, va sacando Mario Vega y la pelota para Ortigosa. Vega ya estaba inhabilitado, de igual manera la pelota se va perdiendo por línea de fondo, será salida, será saque de meta. Vamos a ver Carlos Saúl Fleitas con el resultado y el cronómetro en contra. Carlile Ariel. Sí, señor, algunas informaciones. El 1 de mayo le sigue ganando 1-0 al 15 de mayo de Espartillar. Información de América Motors, Toticel, reparación de celulares, también desbloqueo, cambio de batería, flasheo, Beniloma, Carapeguá. Ahí está Elías Gaona intenta el mirón, va sacando Carlos Javier Montanilla, va sacando la pelota para el Chucky Vargas, se cruza con Lalo Fernández, le está la infracción, pelota parada, tiro libre, corresponde al equipo de General Caballero, está ganando Cerro Corá por 2-1. El primero del partido llegó en el cierre del primer tiempo, Óscar Alexis Almirón a los 44, 1-0. El gol a los 7 minutos, el gol del empate a los 7, Fabio Mendieta, el 10 de Cerro Corá. Y a los 20 del segundo tiempo volvió a convertir el equipo de Cerro Corá, pero ya con uno menos, porque fue expulsado Fabio. Bruno Mendieta fue expulsado por doble amonestación, está con uno menos el equipo de General Caballero y ahora lo está perdiendo, va sacando por aquel sector René Obregón, la va jugando para Mario Vega y la pelota arriba, Elías Gaona que va sacando para el equipo de General Caballero, la pelota se va perdiendo por el costado, será reposición, es lateral, corresponde al equipo de Cerro Corá que sigue ganando 2-1, minuto 28 aproximadamente de este segundo tiempo. Consultorio odontológico de Abel Ojeda. Sonría sin complejos en talla y punta. Don Anastasio Ruiz apoya esta cobertura y al General Caballero, el presidente del Club Cerro Corá, Nelson Barrios Cantero, apoya esta cobertura y a Cerro Corá, Francisco Zárate apoya a Cerro Corá y esta cobertura deportiva. Muy bien, muchas gracias. Me imagino cómo estarán vibrando por la Ciudad del Este, sí señor, allá por el presidente Franco, la pelota por el costado, va sacando como puede el equipo de Diego Marín, la pelota por el costado para el equipo de Cerro Corá, será pelota parada a favor, cuidado, ¿qué va a pasar? Va a salir un lateral para que ingrese un delantero, creo que Agustín Cáceres, el 15 que habitualmente ingresa en el equipo, es el número 15, sí, es Agustín Cáceres, se retiró Francisco Ábalos, lateral por el sector izquierdo, pone un volante, quiere empatarlo por lo menos al equipo de General Caballero, ya está dentro del terreno, el número 15, Agustín Cáceres, la pelota se va perdiendo por línea de fondo, será salida, saque de meta, corresponde a Cerro Corá, el albiceleste.
Saque de meta de Videla S.A. y Sanatorio Moderno San Patricio. Tirio Luis Díaz, campeón 2000, apoya esta cobertura. Jorge Ojeda, gran deportista, apoya esta transmisión deportiva. Concejal municipal Isabelino Silva apoya esta cobertura. El concejal municipal Silvino Silva también apoya esta transmisión deportiva. Jimmy Germán Parris. Atención por aquí, reposición manual corresponde a Diego Oviedo, que la va jugando para Cristian Ariel, Chucky Vargas, José Jiménez, que se cruza, Elías Gaona, que avanza, se cruza Diego Oviedo, se cruza Marín, va sacando la pelota arriba para Ortigosa, Blas Rafael, intenta el Peter Ortigosa, ¿para quién? Para su compañero que va corriendo, Osvaldo Romero, que está habilitado, y corre, Peter Ortigosa se mete al área, Mario Vega también, el Chucky Vargas que acompaña, aquí está, le quiere pegar Romero, Matías Morán limpiamente lo va sacando Gerardo, Lalo Fernández para Elías Gaona, para el equipo de General Caballero, está cayendo por la mínima diferencia, Gaona que intenta zafar de la marca de René Obregón, va jugando Gaona, se anticipa por aquí, es Carlos Javier Montanía sobre Montanía, tirámela, Poise, y Ari le dice a su compañero por aquí, va corriendo el Chucky Vargas, se ha caído, lo ha tumbado por aquel sector, el zaguero central era Freddy Guerrero, la pelota por el costado, Cristian Ariel, el Chucky Vargas, la va jugando para Diego, la va teniendo Oviedo bastante disminuido en su fútbol, consumido por la cantidad de jugadores, está con uno menos el equipo de General Caballero, la va sacando Diego Marín, recuperando por el sector, aparece Lalo Fernández para Elías Gaona con la marca, intenta para que el seguidor Diego Oviedo cometiendo infracción, será salida, pelota por el costado, será para el equipo del General. Servicar Gonfra, mecánica general, lubricación, mantenimiento, todos los servicios para su vehículo a la entrada al barrio San Francisco. También nos acompaña Dental Guaraní, materiales odontológicos, laboratorio propio Fulgencio Remoreno, esquina Yegros. Sí, señor, gracias Horacio, quienes que está observando, Sidulfo Toñanes, José Nis y otros amigos más que están observando lo que está conduciendo aquí en este territorio, aquí en Beniloma. General Caballero ganaba 1-0, quedó con uno menos en el segundo tiempo, recibió 2 goles, los 2 fueron de Fabio Mendieta a los 7 y a los 20. Lo ha dado vuelta el equipo de Cerro Corá, que va dominando a gusto, a placer, a ritmo y como le gusta, está jugando el equipo de Cerro Corá, intenta intervenir el equipo local General Caballero, que mínimamente va a buscar el empate. Saludamos a Genaro Antonio Alarcón, que está observando, vamos a ver sobre cuántos minutos, 27 cerca de los 28, para aquí la va jugando José Jiménez con la pelota, la va jugando para quién, para su compañero, la va teniendo Carlos Saúl Fleitas, buscará pelotazo directamente el equipo de General, porque está con uno menos y intentará ir para arriba. Montanía que intenta, Dani Santa Cruz para la pelota para Almirón para Dani, va sacando Diego Marín con la pelota, Matías Morán dominando, es zaguero central pero está jugando como lateral ahora por la necesidad, va metiendo la pelota para Dani Santa Cruz que intenta Oviedo y la infracción, ¿quién le va a pegar? Ya no está Bruno Mendieta, el especialista, será tiro libre, pelota parada sobre 28 minutos, tiro libre corresponde al equipo del General Caballero. Es un tiro libre de Casa Chávez, prendas deportivas de las mejores marcas, Puma, Nike, igual a Adidas, a pasitos de la curva de la ciudad de Carapegua. El mejor lugar para compartir con los amigos, la familia. Videl S.A., lo mejor en gastronomía. Muy bien, el tiro libre a favor del equipo de General Caballero. Muy bien, el tiro libre a favor del equipo de General Caballero. Sí, señor. Lalo Fernández le quiere pegar. Está también José. Atención, va Lalo. Es Almirón. Intenta de derecha, intenta de zurda. Sus compañeros dentro del área reclaman. Está caído Montanía. Está caído Martínez. El fútbol está interrumpido. Minuto 33-34 de este segundo tiempo. Sigue ganando Cerro Corá 2-1. Reiteramos, Almirón a los 44 del primer tiempo, el 1-0. El gol del empate a los 7 minutos del primer tiempo. Fabio Mendieta, que se retiró lesionado tras el segundo gol. A los 20 minutos del segundo tiempo, expulsado Bruno Mendieta por doble amonestación. Uno en la primera, otro en la segunda. Atención a Chucky Vargas, Cristian Ariel que amaga, intenta. Atención, va dominando Guerrero, la cubre, la aguanta. Saca medias, la pelota para la... Ya va teniendo Fernández con la pelota para Agustín, la va teniendo Cáceres recuperando Romero, Osvaldo Romero, Mario Vega, Agustín Cáceres que acaba de ingresar, lo tumba, Osvaldo Romero, sí, hubo empujón, será infracción, sí señor, tiro libre, pide la pelota Carlos Alba, saliendo el equipo del General. Mueblería Santa Catalina, muebles y electrodomésticos de las mejores marcas, venta al contado y a crédito, calle 14 de Mayo, camino al mercado municipal.
También nos acompaña América Motors, el vehículo que se tener de las mejores marcas. Avenida Belino Martínez, casi el maestro, a paso del depósito de la Fiscalía de San Lorenzo. Distribuidora H&B, el almacén mayorista más importante de la región, Barrio San Vicente. Sí, señor, porque el pelotazo largo de Carlos Saúl Freitas, el número 1, la bajando para Mirón, Mirón con la pelota, bajando para Gaona y la pelota arriba para Mirón, Dani que intenta, atención, va sacando Montanía, se cruza Marín también, reclaman algo dentro del área, reclaman los jugadores todos a protestar, el asistente, ¿será que vio algo? Pide en mano, es amonestado el que estaba reclamando Guerrero o es Alvarenga, amonestado por protestar porque obviamente solo el capitán tiene permitido, ¿sí? Mostró la tarjeta amarilla, ¿qué? No hubo mano. Bueno, no hubo mano tras el reclamo, pero por la insistencia, por el reclamo amonestado el zaguero central Diosnel Alvarenga. Sí, señor, y le siguen protestando lo del general Caballero al árbitro. A ver si vamos a repetir, vamos a ver otra vez. Si hubo no mano en primera vista, no me percaté. Muy bien, vamos a estar mirando, señoras y señores, pelota parada, tiro de esquina, corresponde al equipo de General Caballero que lo quiere empatar, el Chucky Vargas se tira, está sentido, está quemando importantes segundos. Atención, vamos a ver quién le va a pegar, no veo al que le va a pegar en el equipo de General Caballero. Marcamos el tiempo de juego, Rubén Darío. Vamos con el control del tiempo comercial, Gerardo. 35 minutos del segundo tiempo y el marcador es el que nos indica. Está caído el Chucky Vargas, Cristian Ariel, el número 11, asistente para el primer gol de Mendieta, que se retiró lesionado tras el gol. Se prepara con la número 13, Junior Nardelli, que jugaba por Libertad de Aguayude, que ha llegado como refuerzo. Junior Nardelli, y el quinto cambio entonces para el equipo de Cerro Corá. Se retira Cristian Ariel Vargas, delantero, ingresa un mediocampista ofensivo, el zurdo, que normalmente se encarga de todas las pelotas paradas. Junior Nardelli para ingresar, ya se retiró lesionado el jugador. El Chucky Vargas con la 11, ingresa con la número 13, Junior Nardelli. Pelota parada, autoriza el árbitro, minuto, ¿cuánto? Minuto 37, atención, el centro bastante abierto. Dani con la cabeza, intenta, no llegó a destino. Agustín Cáceres fue el del envío. La pelota se va perdiendo por línea de fondo, será salida, será para Cerro Corá. Saque de meta de Videl S.A. y Sanatorio Moderno San Patricio. Junior repuesto, accesorios para vehículos de todas las marcas. En ruta 1 frente a la policía caminera. Reboinado de motores de Don José Báez, servicio profesional garantizado, 50 años de experiencia en el barrio San Francisco. Materiales de construcción, Las Mellizas. Los esperan a Guayú Costa. También depósito de materiales de construcción, Celucero Guayú frente a la cancha del Club Porvenir. Cuidado, intenta Dani con la pelota, la bajando para Mirón, en posición adelantada. Estaba en posición adelantada, el banderín ya estaba levantado, pero Almirón siguió, lo dejó por el camino al arquero con la portería en blanco, la elevó por sobre el travesaño. Saludamos a Fulgencio Ábalos, a Alberto Toñanes Insfran y a Jorge Luis Villalba, que están observando el compromiso. Minuto 38 ya de este segundo tiempo, ya se va poniendo poco a poco a oscuras este compromiso en este domingo de Pascuas. La va sacando Martínez y la pelota arriba, la va jugando para Mario Vega, se le escapó la pelota a Vega, la pelota por el costado será reposición lateral, será salida para el equipo de General Caballero. Señoras y señores, minuto 38, está con uno menos el equipo de General Caballero, expulsado por doble amonestación. Bruno Mendieta por el otro lado, eso fue por parte del hermano mayor del equipo local. El otro hermano, el menor, Fabio Mendieta, fue autor de 2 goles a los 7 de los 20 del segundo tiempo, el empate y de la remontada, por eso se retiró lesionado un poco después. Está ganando Cerro Corá 2-1 jugando de visitante General Caballero. Y va a entrar Rafael Franco, ¿no? Seguramente va a adelantar a un jugador y él se va a quedar central como responde. Agroveterinaria, el triunfo de Alfredo Amarilla, todo para la nutrición y salud animal. Anexo Ferretería los espera sobre ruta número 1 a pasos del Banco Nacional de Fomento. Sí, señor, se retiró un jugador de General Caballero, el 13, Óscar Alexis Almirón, el autor del primer gol del partido a los 44 del primer tiempo. Ingresa a su reemplazo con la número 5, Rafael Franco.
Atención por aquí, pelota parada, pelota por el costado, la va jugando Lalo Fernández de cabeza. El pase fue de primera instancia de su compañero que venía recuperando el esférico. Elías Gaona, la pelota arriba, Montañé, Dani van forcejeando, gana Dani. Santa Cruz, la pelota para Matías Morán, ahora para Gerardo, la va teniendo Lalo Fernández para Capurro, la va teniendo Rafael y la pelota arriba para General Caballero, intenta en aquel sector el zaguero central Diosnel Alvarenga, que ya tiene tarjeta amarilla. Ya confirmamos el resultado de 1 de mayo y 15. Espartillar está ganando 2 goles contra 0 ya el 1 de mayo, segundo tanto ya el tiempo de descuento. Sorpresa en Espartillar, entonces, 1 de mayo. De visitante le está ganando 2-0 al 15 de mayo. Motel Encanto, confort y comodidad, ambiente climatizado para compartir con su pareja, confort y comodidad. Aire acondicionado a paso la fábrica Barrio María Auxiliadora. Sí, Galile. No, te preguntaba si 15 Espartillar pierde el invito o ya había perdido. Pierde el invito, hoy pierde el invito. Muy bien, muchas gracias. Aquí tarjeta amarilla para un jugador de la banca suplente que estaba protestando, ¿sí? 2-0 ya está ganando el equipo de 1 de mayo. Espartillar al Búfalo, que está perdiendo el invicto. Sí, señor, jugando de visitante. Aquí también está ganando el visitante. Cerro Corá por 2 goles contra 1. El equipo de General Caballero, que quedó con 1 menos. Cerca de los 20, a los 15 aproximadamente del segundo tiempo, impulsado por doble amonestación el capitán Bruno Mendieta, que se pierde lo restante de este partido y por supuesto también el próximo que se viene, que se va a disputar en Dávaru. Saludamos a Jorgito Villalba, que está observando a Alfredo Mendoza, Julio Caballero, Inocencio Sosa y Verónica Carvalho. Dice, vamos, Cerro Corá. Ahí está Mario Vega. Vega con la pelota para Peter Ortigosa. Banderín levantado. Rafael Ortigosa adelantado. Va a salir Carlos Saúl Fleitas, que pide la pelota. Vendrá un pelotazo largo y prácticamente todos suben. Solo se queda Rafael Franco, el único que se queda, y el otro, el arquero. Después todos para arriba. Va José Jiménez, va Matías Morán, va Elías Gaona, va también Lalo Fernández, va por aquel sector también Dani Santa Cruz, Agustín Cáceres, pasa de largo por aquí Diego Marín, de cabeza la va bajando como puede Dani, Heraldo dos Santos de zurda, revienta la pelota, ya vamos llegando a los 40-41, cerca de los 42, está por terminar el partido, está ganando Cerro Corá por 2 goles contra 1, Rafael Franco que la saca, Mario Vega conquistando el esférico, ey, ahí hubo infracción, sí, sobre Rafael, será pelota parada, será tiro libre, corresponde al general. Carnicería Magadi, carnes de primera calidad. Costilla tipo santafesino, carnaza de primera, de segunda, puchero. Los espera en Espartillar. Atención al pelotazo largo, cuidado con la contra. Johnny Nardelli aparece, atención con Osvaldo Romero. Romero va corriendo, Lalo Fernández, que mucho ya corrió. Le pesaba la canillera, la dejó por el camino, por eso la pelota para Carlos Saúl. Va saliendo Fleitas, presionado por Osvaldo Romero y la pelota arriba. Ahí está Heraldo dos Santos, Nardelli, la pelota arriba. Intentó la conexión con su compañero que estaba en posición adelantada. Va dominando el número 1, va saliendo en la última parte. General Caballero está perdiendo 1-0, está con 1 menos. Minuto 43, Carlos Saúl y el pelotazo largo. Atención, la pelota arriba. Se anticipa Oviedo, infracción sobre Elías Gaona. Será otra pelota parada. Tiene que aprovecharlo ya el equipo de General para por lo menos rescatar el empate. Sí, señor, y cuando van a adelantarse toda la defensa y toda la gente en general de General Caballero para tratar de empatar en estos minutos finales. Embutidos El Portal, fiambres, chorizo, butifarra. Los espera con el mejor precio, ofreció en El Portal. Bien, también Motel Encanto, lugar ideal para compartir con su pareja, confort, comodidad, ambiente climatizado. A paso de la fábrica, Barrio María Auxiliadora. Atención, pelota parada, tiro libre en la última parte, minuto 44 minutos del segundo tiempo, tiro libre peligroso. Elías Gaona le va a pegar, tiene muy buena pegada, creo que si le da va a ir por sobre la barrera, vamos a ver. No tiene pinta de centro esto. Atención, autoriza, va Elías, mete el centro. Dani le sacó a su propio compañero, Alvarenga se metía por detrás. Era el gol del empate, pero Dani no lo vio. Dani, el goleador, se cruzaba Alvarenga, pero la desvió su propio compañero, Rubén Darío. Lo está buscando General Caballero afanosamente, pero no se le da. Esta vez entre dos entraron, los dos no pudieron conectar. Sí, cuando todos esperábamos el tiro al arco, opta el jugador de General centrar y buena el centro, pero no llegan a conectar ninguno de los delanteros de General Caballero.
Solo vamos a ir a la línea que está observando. Atención, Rafael Franco descargando para Carlos Saúl Freitas, el número 1 presionado por Rafael Ortigosa. Ortigosa que venía presionando para que el sector Blas, Rafael Peter que la va jugando para quien, para Obregón con la pelota para Osvaldo Romero engancha, le queda larga, se cruza Matías Morán, cuidado Vega, llega Vega, el pase atrás, atención Vega, Peter, la perdió Peter, se lanza Vega, fuera, sensacional esta llegada, Carliles. Entre Peter y sus compañeros no llegaron a concretar esa jugada y hacer el tercero definitivo del partido. Vamos con el control del tiempo. Tiempo cumplido. Presentación de Comercial Gerardo, 45 minutos del segundo tiempo y el marcador es el que nos indica Nelson. Que está ganando todavía Cerro Corá por 2 goles contra 1, señoras y señores, estamos en la última parte. ¿Cuántos minutos de adición? No lo sabremos, tendremos que adivinar o esperar hasta que se finalice. Estamos sobre 45, cerca de los 46. ¡Está! General Caballero, el empate agónico en la última parte de este compromiso, señoras y señores. La jugada elaborada, la pelota arriba, el rebote, le queda la pierna derecha de Diosnel Almirón y el rebote dorsal número 16. El autor del gol al palo derecho, el gol al palo más alejado de Martínez que no puede impedir. El gol se produce a los 46 minutos de este segundo tiempo. Lo empata el general, el autor del gol, el dorsal número 16, Diosnel Alvarenga, el autor del gol. El gol del empate bastante sufrido, desde lejos remató, lo sorprendió al arquero, es el cuarto gol del partido. El segundo para General Caballero, que estaba hasta con uno menos. Señoras y señores, a los 46, Diosnel Alvarenga pone todo igual en este segundo tiempo. Yo vi el autor que fue el 16, a ver si me confirma quién es el 16. Diosnel Alvarenga, dice, la baja el compañero y Diosnel Alvarenga remata de primera intención al palo derecho de Elvio Martínez y pone el agónico empate de este partido. Y realmente General Caballero lo sufrió bastante para llegar al empate, pero lo buscó. Y además el equipo de Cerro Corá perdonó lo que pudo ser el tercero y de ahí vino la acción para que General Caballero, con mucho amor propio, empate el partido. Partidazo, señores, de la Liga Carapegueña Divisional de Ascenso. General Caballero 2, Cerro Corá 2. Realmente un gran partido. Sí, señor, totalmente. El 16, el autor del gol, Diosnel Alvarenga. El autor del gol hace rato, su propio compañero Dani había peinado y le impidió gritar el gol. Ahora llegó con el remate con la pierna derecha en la última parte del compromiso. Ya estamos sobre 48. El gol a los 46. Al borde del área, pelota parada, tiro libre, peligroso, puede ser la última del partido. Vamos a ver, Vega le quiere pegar. El especialista es el número 13, Junior Nardelli, pero es más para un diestro que para un zurdo. Creo que le va a pegar Vega. Nardelli le quiere dar, le dejan a Nardelli, atención. Pelota parada, tiro libre, está con uno más el equipo de Cerro Corá, solo está Vega por el sector izquierdo, casi todos están en la barrera, minuto 48, vamos a los 49, atención, autoriza el árbitro principal, Cubilla le va a pegar Nardelli, se adelanta, se retrocede, ahí va Nardelli, afuera, final del partido. General Caballero lo empató con uno menos, ganaba 1-0, le empataron, lo dieron vuelta y a los 46 minutos obviamente lo festejan como una victoria, pero bueno, como se dice, cuando no haces, te hacen. Tenía Peter, tenía Vega, tenía Obregón, se molestaron entre todos, no concretaron y con alma y vida se fue para adelante General Caballero con toda la actitud,
con todas las ganas y rescata este empate con sabor a victoria. Obviamente es un resultado importante para el equipo de Cerro Corá, tras ir ganando y ganando bien, estaba con uno más, pero al final termina siendo, por cómo se dieron las cosas, un resultado amargo para el equipo de Cerro Corá, un resultado positivo por cómo se dieron las cosas, ganaba 1-0, perdía 2-1, le expulsaron a 1, y bueno, tremendo partido, sensacional, el partido que se ha vivido aquí en Beniloma de principio a fin. 4 goles nos han regalado los protagonistas hoy domingo 29 de marzo del año 2026 por los cuartos de final, partido de ida, electrizante partido, emocionante aquí en Beniloma, resultado definitivo en esta ida, General Caballero 2, Cerro Corá 2, el árbitro principal del compromiso, Rodrigo Cubilla, 2-2 en este tremendo partidazo. Efectivamente, tremendo partido nos regalaron esta tarde, domingo de Ramos. 2-2 terminó el encuentro, en donde pasó de todo. En el primer tiempo fue mejor, General Caballero tuvo muchas chances para desnivelar el balón. Casi al término del primer tiempo logran meter el primer tanto de apertura. Terminó este primer tiempo 1-0. En el segundo tiempo, con varios cambios, el Cerro Corá, con la entrada de algunos delanteros, hicieron o lograron más bien desnivelar el marcador, marcar ya a los 15 minutos de esta segunda etapa. Fue expulsado Mendieta en General Caballero y aprovecha eso Cerro Corá para poder desnivelar el marcador nuevamente, y parecía que con eso se iba a llevar la victoria a Cerro Corá, pero General Caballero nunca se dio por vencido, siguió insistiendo y casi al final del partido logran empatar agónicamente y nos espera un gran partido allá en Dabarú, compañero. Señoras y señores, en Espartillar, 1 de mayo, le ganó al Búfalo, le quitó el invicto. Gran triunfo del equipo de 1 de mayo. En Espartillar, Roja Silva, clásico de Espartillar. Y bueno, señores, aquí hemos vivido la emoción de un gran partido entre General Caballero 2, Cerro Corá 2. Aquí la afición deportiva del General Caballero da un pequeño suspiro porque estaba perdiendo hasta el último instante. Cerro Corá estaba ganando 2-1, pero al final un remate certero colocado de Dionel Alvarenga superó la estirada del arquero Elio Martínez para poner un empate, para mí merecido para ambos equipos, Nelson. Sí, totalmente. Realmente es un partido que ha tenido de todo, que ha tenido 4 goles, que ha tenido expulsados, que ha tenido muchísimas emociones de principio a fin. El hincha de General Caballero obviamente contento en la última parte del primer tiempo. En el segundo tiempo estuvo un poco feliz en cierto momento el equipo de Cerro Corá. Gran parte de todo el segundo tiempo lo sufrió el equipo de General Caballero, quedó con uno menos y yo dije que iba a sufrir mucho porque faltaba mucho. Con eso no quería decir que no lo iba a empatar, pero que sí le iba a costar mucho. Le costó, por amor propio termina ganando, o bueno, ganando digo porque es un resultado positivo al final, tras ir perdiendo, tras quedar con uno menos. Ese gol que la gente de General Caballero no se lo va a olvidar hasta que se juegue el partido revancha. Lo mismo también por parte de Cerro Corá, que tampoco se va a olvidar ese gol en la última parte de este compromiso. Y General hizo lo siguiente: en el primer tiempo, en la última parte del primer tiempo, convirtió al Mirón. En la última parte del partido también convirtió el equipo de General Caballero. Convirtió al principio y al final. Al principio lo disfrutó, al final lo gozó. Y esto es así. Un partido que tenía pinta de esto, pero no tanto. Realmente se jugó como un clásico. Hubo roces, hubo expulsados, hubo de todo. Sí, Carlile. Para mí, si pueden corregirme, es uno de los encuentros con más público que estuvimos, compañeros. Y muy probablemente, pero no sé si hay solamente público de General Caballero y de Cerro Corá, pero eso sí, se jugó de principio a fin. Los que pagaron su entrada obviamente no van a lamentar. Va a ser un partido
inolvidable. Y bueno, por eso se dice que los partidos, hasta que no suene el silbato final, no hay que festejarlo. Cerro Corá, por ejemplo, lo sufrió en el arranque del segundo tiempo con un gol contra cero. Sin embargo, buscó el empate, lo empató, después lo dio vuelta, quedaba muchísimo, obviamente. Cerro Corá estaba manejando los tiempos a gusto y a placer, pero en esa última parte, de tanto insistir, así como en el primer tiempo se había dado, como decía, de tanta agua que golpeó a la piedra, terminó ablandándola y rompiendo. En este segundo tiempo llegó el equipo de Cerro Corá, tuvo para liquidarlo de 3-1, no lo liquidó, y este es el resultado. General Caballero lo aprovechó, no perdonó, estaba necesitado, estaba empujando a través de su gente y termina llevándose un resultado o quedándose con el resultado a su favor. A su favor digo porque perdía. En los primeros planes era para General Caballero seguramente ganar este partido como sea, pero como se dio el partido, me parece que es para festejar por parte de General Caballero. Y bueno, Cerro Corá lo perdía, jugó de visitante, estaba ganando en cierto momento, lo terminó empatando. No es un mal resultado teniendo en cuenta que estaba jugando de visitante, pero teniendo en cuenta de cómo estaba ganando y cómo se le escapa esa victoria en última hora. Me parece que queda contenta la gente de General, lo va a sufrir la ausencia de Bruno Mendieta en el próximo partido del capitán, pero también el equipo de General Caballero tiene lo suyo, tiene hombres, tiene actitud, tiene fortaleza, tiene un gran plantel que evidentemente no va a ser presa fácil para el equipo de Cerro Corá. Y Cerro Corá sabe que tiene también todas las condiciones en zona ofensiva. De repente en ciertos momentos o gran parte del primer tiempo sufrió muchísimo porque era todo el equipo de General Caballero. A Cerro Corá le faltaba un referente de área, le faltaba un jugador que tuviera peso. Si bien es cierto, Rafael Ortigosa no es un jugador muy corpulento ni nada, pero es bastante movedizo, bastante habilidoso, desequilibrante, muy insistente, de esos delanteros que no se entregan fácil, que procura, que te pelea hasta la última pelota, y ahí está. Bueno, no debería yo hacer el comentario, pero de la emoción, ¿verdad?, van saliendo todas las palabras, porque fue un tremendo partido realmente. Muchas gracias. Gracias, Nelson Pinto. Excelente trabajo de los compañeros Carliles Centurión, de Elvio Cartamán. Y bueno, señores, hemos vivido la emoción del fútbol total aquí. Gran partido de ida y vuelta, donde los equipos de General Caballero y Cerro Corá empataron 2-2. Y hay promesa que en la revancha va a ser más el andamiaje de ambos equipos, porque hoy demostraron que están en condiciones de llegar a instancias decisivas. Nada más que agregar que nos espera un atractivo encuentro en la vuelta allá en Davarú, donde Cerro Corá va a recibir a General Caballero y no va a ser menos. Nos espera un tremendo partido y ya de mi parte me despido hasta otra ocasión con amigos. También el mío, gracias mis queridos amigos, gracias a los grandes amigos. Nelson Pinto, tu despedida y ya nos vamos. Está Rubén Darío, muchas gracias a todos los seguidores de Acción Deportiva. Con CC Producciones estuvimos con Elvio Mozo Cartamán, también trabajamos en Acción Deportiva. En nombre de todos los compañeros, bueno, agradecido por la oportunidad de estar en un tremendo partido, un domingo de Pascua que lo vamos disfrutando poco a poco y vamos cerrando. Ya estira la chocolatada, la garganta está seca de tanta chipa que comimos, de tanta sopa, de tantas cosas, ¿verdad?, que van surgiendo en estos días. De mi parte ha sido todo, muchas gracias y será hasta la próxima. Mañana creo que no podría estar, pero por ahí si Carlile o Elvio se podrían sumar, estaría súper bien. Yo voy a estar por la ciudad de Zapucay, jugar Caballero hasta mediodía. Después voy a ver si la empresa me libera para estar en el partido o no, pero por ahora dejo en suspenso. Por ahora les digo simplemente muchas gracias, hasta la próxima. Elvio Cartamán. Bueno, agradecido a toda la gran familia, a los amigos, a las casas que nos auspiciaron. Muchísimas gracias por ese espacio que nos dieron. Esperando que haya sido el agrado de todos ustedes. Nos reencontraremos seguramente en próxima jornada del fútbol. Para nosotros ha sido un gusto y un enorme placer que nos hayan acompañado durante la transmisión deportiva. Permiso. Muchas gracias a todos. Será hasta otra jornada deportiva.